Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenida a este tiempo de radio desde Antena Huelva Radio a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia y, bueno, para el mundo si bajáis las aplicaciones de manera gratuita en Google Play o en Play Store. Y si queréis ver la radio, pues en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, podéis ver también el programa de radio. Y en Canal Luce Televisión, viernes 10 de la noche, y luego los compañeros que hacen diferentes redifusiones a lo largo del fin de semana y también de la semana. Bueno, tenemos tertulianos nuevos hoy, en el día de hoy, para ir mostrando caras nuevas dentro de la política local, en Huelva y provincia. Y bueno, tengo muchos temas, pero vamos a ver, porque los presupuestos generales del Estado que han salido, hay que aprobarse, lógicamente, y si hay un partido que lee bien los presupuestos en cuanto a Huelva, es por Huelva, con Joaquín de la Torre, al que le tenemos por aquí y al que le damos las buenas noches. Joaquín, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. No sé, yo he de reconocer que todavía no he visto nada de los presupuestos, no sé si trae buenas o malas noticias para los onubenses. Traemos pues malas noticias, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Bueno, sí. Luego lo vamos a ir desglosando. Juan Salvador es alcalde de Paterna del Campo, pueblo que está cerquita de Sevilla, que ha hecho el esfuerzo de venir desde allí. Juan, agradecido. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por venir. De Paterna del Campo. ¿Cuántos habitantes en Paterna? 3.500. 3.500 habitantes. Sí, perdemos masa poblacional desde el año 90. Perfecto, muy bien. Se debe vivir tranquilo, ¿verdad? Tranquilito. Bueno, sí, se suele vivir. Basado en la agricultura, supongo. Sí, totalmente agrícola. Ajá. Y con un aceite magnífico, que es nuestra seña de identidad. Y bueno, y haciendo pueblo todos los días. ¿Llevas de alcalde cuánto tiempo? Llevo 7 años. Bien. 7 años. Llevo de 2003 de concejal del Ayuntamiento de Paterna. Perfecto. ¿Te presentas o no? ¿O todavía sí, no es momento de hecho hablar? Ya hemos hecho perfecto. El anuncio que repito, como candidato del partido a la elección. Bueno, pues suerte. Para mayo todavía queda unos meses. Todavía queda. Bueno, el que va a ser alcalde de Punta Umbría, no tengo la menor duda, que va a ser José Carlos Hernández Cansino. Sigo fuerte en mi apuesta, creo que va a ser así. José, muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paco, no sé, ahora que como me equivoque, llevo 1 año y medio diciendo que va a ser alcalde de Punta Umbría, bueno, la que me van a dar. Eso tú muchas veces cuando empieza el partido del Barça y en las redes sociales pone un pronóstico y no siempre acierta. Bueno, pero muchas veces sí. Muchas, sobre todo. Yo espero que esta vez acierte. ¿Quién iba a decir que María Eugenia Limón iba a ser secretaria general del PSOE? Nadie decía, digo, va a ser, sí, va a superar a Gaby. ¿Y quién decía que iba a ser presidenta de Diputación? Lo anuncié casi 2 meses antes. Y ahí acerté de pleno. Yo espero que aciertes, como es lógico. Y Santiago Ponce es empresario, también pertenece al Partido Popular y diputado provincial. Santiago, muy buenas. Hola, encantado, Paco, de estar aquí una vez más contigo, con tus invitados de hoy. ¿Tú vas a ser candidato a la alcaldía de Bonares por el Partido Popular? Bueno, si te digo la verdad, yo todavía no nos lo hemos planteado. Ajá. La verdad que nos faltan compañeros que, como allí tampoco es vocacional y tampoco tiene nadie un especial interés en querer. Allí funcionamos mucho con la idea de grupo y cuando llegue el momento el grupo decidirá quién será el mejor candidato. Perfecto. ¿Tenéis unos problemas con las casas allí, con una de las casas de Bonares? A ver si luego tú me explicas qué está pasando ahí, porque se está metiendo parte del cabezo que se está metiendo en las casas, ¿no? Que ahí hay una denuncia, bueno, varias denuncias de señores. De unos vecinos. Son unos vecinos que están afectados por un talud de una promoción que se quedó colgada, después si quieres te profundizo un poco más, y la inestabilidad del talud está haciendo que las casas colindantes de una calle que no tiene nada que ver con esa urbanización se están viendo afectadas, de hecho muy afectadas, gravemente afectadas, porque hay viviendas que están incluso apuntaladas, que están apuntaladas. Y todo es porque hay una promoción que tenía, además, por ley, estaba obligado a haber hecho y haber terminado la urbanización, y parte de la urbanización era la consolidación de ese talud, y sin embargo aquí, sorpresivamente, se dio final de obra sin haberse concluido las obras de urbanización, y al final pues, están viendo los problemas, por la inestabilidad del talud. Pues vamos, Joaquín, que no te he hecho la pregunta. ¿Tú vas a ser candidato al alcalde de Huelva por Huelva? Bueno, eso todavía lo tenemos que estudiar. La verdad que nuestro camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, tú bien lo sabes. Sí. Abrirse hueco con estos 2 grandes partidos que están muy bien implantados en la provincia desde hace muchísimos años, cuesta mucho, y romper quizá un poco esa dicotomía de izquierdas y derechas en la provincia. Pero bueno, yo creo que todos estamos viendo la situación que tiene Huelva, el histórico que lleva arrastrando Huelva
con respecto a las administraciones públicas y a estos grandes partidos. Yo creo que la única solución es esta. Vamos a ver, porque buscar candidatos que sean como nuestra junta directiva, que somos personas no vinculadas a la política, profesionales que tenemos nuestro puesto de trabajo y en ese aspecto estamos totalmente cubiertos, y que se quieran complicar la vida, porque que no olvidemos que la política es muy desagradecida y al final te complicas mucho la vida porque te llegan críticas de gente que no te conoce y gente que simplemente, bueno, por el hecho de intentar hacer algo vocacional para solucionar los problemas de tu entorno, pues bueno, ya te expones un poco públicamente. Encontrar ese tipo de perfiles es complicado. Es complicado, con lo cual, bueno, yo lo que se diga dentro del partido, yo soy uno más y bueno, ya se verá, ya se os comunicará. ¿En las autonómicas cuántos votos conseguisteis? Conseguimos 3.000 y algo de votos, 2.000 y pico aquí en Huelva capital y 1.000 y algo en la provincia. Pero en las autonómicas cometimos quizá un poco, fuimos muy bravos a intentar cubrir la provincia entera en un partido que era muy pequeño, de reciente constitución, con lo cual se nos fueron muchos esfuerzos en intentar cubrir la provincia, que era muy complicado. La verdad que las redes sociales nos han ayudado, pero las redes sociales podemos hablar que simbolizan entre un 7, un 8, un 9% del electorado. Es muy complicado con los recursos tan escasos con los que nosotros contamos. Sí. Bueno, para Huelva, si no tienes apoyo de los medios, va a ser muy difícil. Ya yo te digo de antemano que puedes contar con nosotros para lo que quieras, desde ahora hasta las elecciones, que puedes venir cada vez que quieras, pero dudo que te vayan a abrir las puertas en otros medios. Sí, bueno, la verdad que eso lo hemos sufrido, ¿vale? Nos podemos hablar en primera persona. Los medios, bueno, por las razones que sean, no nos han dado nuestro espacio, incluso la propia televisión pública del Canal Sur, ¿no? Donde, bueno, no tuvimos, se acordó que los pequeños partidos no tuvieran su espacio, su hueco en la campaña, con lo cual, bueno, se nos hace, ya le digo, mucho más complicado. Pero bueno, seguiremos trabajando y con los medios que contamos. Han nombrado, por cierto, a los nuevos consejeros de Canal Sur. 60.000 euros al año por no hacer nada. Bueno, qué chollo. Más dieta. Qué barbaridad, qué barbaridad. Por no hacer nada. Lo que digo es así. Por no hacer nada, 60.000 euritos. Consejero de la RTVA. Pero vemos cómo se ponen de acuerdo cuando interesa, ¿no? En intercambio de cromos. Ahí no hay ningún dos problema. PSOE, del PP también. Dos para ti, uno para mí, otro tal. Uno de Vox. Y todos contentos. ¿Te recuerdas, Giasa? Sí, más o menos. Las empresas, los chiringuitos son todos iguales. Sí, cuando recuerdo que tenía especialmente, Santi lo sabe, el Partido Popular era especialmente, pues tenía una campaña muy importante en contra de lo que era el chiringuito Giasa y llegó... Muy beligerante, ¿no? Muy beligerante, llegó incluso recogida de firmas y llegó el famoso Pacto del Agua, que a algunos les gustaba entonces en el Partido Popular, nos enteramos, se hizo por la mañana y nos enteramos esa tarde en un comité ejecutivo. Y el Pacto del Agua rompió toda esa estrategia política de un partido contra un chiringuito y todo lo que había estado diciendo. Y se rompió. ¿Qué acuerdo era ese? Pues que efectivamente todos cobraban. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron hace poco a Alfonso Guerra, no sé si la viste, Paco, en la que fue, yo creo que es una persona que habla muy bien y tiene muy claras las cosas, y dijo, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía porque no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer. Que era reducir todas esas empresas que había, esa administración paralela. Dijo que le iba a reducir y no lo ha hecho. Por eso ha sacado la mayor resulta. Si lo llega a hacer, seguramente no lo hubiera sacado. Y esa es la triste realidad, ¿no?, en la que vivimos. Bueno, pues vamos a presupuesto. Habéis echado una hojadilla a los presupuestos generales del Estado para Huelva, si puedes adelantar, porque ya está recién salido y igual no tiene toda la información. Quedan todavía, lógicamente, que se aprueben definitivamente, pero sí es cierto que apuntan muy bien, porque todo lo que influya a la gente de Huelva pues es bueno para Huelva. Los planes recogen de cada 10 euros, 6 para protección social de la familia. Y eso en un momento tan delicado como el que estamos pasando, yo creo que es digno de resaltar, porque se nota como un gobierno progresista pues lo primero que hace es echarle una mano a los más débiles y no limitar lo que paguen los tributos de los más poderosos. Eso es una forma diferente de gobernar, de mirar lo que bien ha dicho el compañero Joaquín. En estos momentos tan duros, tan críticos que está sufriendo la política, pues una forma de dignificarla es mirar por la gente. Y que, lógicamente, la credibilidad de que la gente le devuelva a los políticos tiene que ser con hechos. Tiene que ser con hechos que se aproximen a la gente, que la gente, pues, de alguna manera capten y se vean reflejados en los políticos
y que las políticas que lleguemos a hacer nosotros pues sea para eso, para todo el mundo. ¿Para inversiones tienes algún dato todavía? ¿Para inversiones en la Para provincia? inversiones en la provincia concretamente no, No, tengo no has datos. mirado. No tengo datos. Sí es cierto que, bueno, que se aumenta el 151% en educación, el 145% en sanidad, hay aumentos en dependencia, hay aumentos en becas, hay aumentos en todos los tipos de cobertura que lógicamente pues son bienvenidos, se estaban demandando en exceso, yo creo, por todos y cada uno de los grupos sociales, que hubiese por fin unos presupuestos que recogieran todas las demandas sociales de la actual sociedad maltrecha, y que son unos presupuestos, a mi entender, aparte de lo social, unos presupuestos muy buenos para España, para Andalucía y para Huelva. Joaquín, que tú te lo has... Yo- Tú lo has leído esta Sí, tarde, creo, sí. en lo que refiere a Huelva. ¿Malas noticias para Huelva o buenas noticias para Huelva? En inversiones, muy malas noticias para Huelva. Podemos decir que todos los proyectos importantes y además críticos para las infraestructuras de conexión, infraestructuras hídricas o de desarrollo industrial se vienen abajo, excepto las obras que se van a hacer para el puerto de Huelva. ¿De acuerdo? Si hablamos del proyecto Zeus, un proyecto que se inició en el 2008, un proyecto que era, bueno, yo qué sé, realmente la insignia del proyecto tecnológico más importante que iba a tener en esta última década Huelva Capital. Hemos visto cómo se ha ido recortando, se habló en principio de 40 millones de euros, después se bajó a 28. En estos presupuestos aparece una única partida de 16 millones de euros para el 2023. No hay nada para el 2024 ni 2025, con lo cual se reduce si es que se va a iniciar el proyecto, porque ya hemos visto cómo este año se ha paralizado desde el desbroce, en que no hay nada más. Para el cuartel de la Policía Nacional, que sabéis que es un presupuesto de rehabilitación donde el 50% era el Ayuntamiento de Huelva y el otro 50% el Estado. No hay ninguna partida específica para el cuartel. Para el tercer carril de la 49, las partidas genéricas de autopistas. Si no se empiezan ya los estudios, no se van licitando los proyectos, pues es imposible avanzar. No habrá tercer carril para Sevilla, entonces. No habrá ni el proyecto. Para la línea de alta velocidad, que es muy importante, ¿no? La línea de alta velocidad, que se habla mucho de que ya estábamos con la autorización ambientales, ¿no? Hay 10.000 euros para este año. 10.000 euros. Si hablamos de la 435, pues de la 435 hablamos que hay cero presupuesto para el desdoble de la 435. No se ha barajado ningún presupuesto. Si hablamos de las obras hídricas necesarias, no hay nada para la presa de Alcolea y tampoco hay nada para el túnel de San Silvestre. Con lo cual, y estuvo hace poco aquí el secretario de Estado, quiero decir, bueno, yo ya no sé qué es lo que hace falta para que estos señores apunten a que hay obras que ya no solamente son de beneficio para Huelva Capital, sino para Andalucía, como son las obras hídricas. Yo creo que el agua se está convirtiendo ahora mismo, o nos estamos dando cuenta a día de hoy, que es ahora mismo uno de los productos, de la materia más importante que vamos a tener en el futuro. Y si no se empiezan a las obras hídricas necesarias, pues vamos a tener un problema el día de mañana. Los regantes ya exigen al Gobierno que finalice la presa de Alcolea y ya han anunciado una gran manifestación. Lo que pasa es que la presa de Alcolea, yo creo que todavía no somos conscientes de que la presa de Alcolea requiere de dos actuaciones, una en paralelo y otra previa. La presa de Alcolea, que se inició, yo recuerdo una UTE que estaba Rafael Moral en su entonces, cuando la cogió, desde ahí se paralizó la obra, no deja de ser al final una presa para embalsar el agua, un agua que puede ser en volumen el 40% de todo el consumo residencial de la comunidad autónoma. Pero esa agua hay que llevarla a los puntos de consumo. Y eso tiene un proyecto que se llama el Canal Triguero, que tiene 40 kilómetros de longitud y que no se sabe no se inició ni el proyecto. O sea, no se han iniciado los trámites para legalizar ese proyecto para que el día de mañana se pueda ejecutar. Con lo cual, aunque tuviéramos la presa de Alcolea, tendríamos una piscina enorme, además con unas aguas que habría que tratar, que ya se están viendo que esas aguas, pues bueno, pues no sirven ni para el riego. Con lo cual, y el coste que tiene de tratamiento inicial que se había previsto, pues claro, supera con creces realmente el precio que podrían llegar a pagar los propios consumidores. Con lo cual, estamos hablando de obras de una manera aislada, sin contextualizarla, y eso tampoco podemos hacer, que es engañar a la gente. En la presa de Alcolea se puede finalizar. Si no se restaura la cuenca del Odiel y se sellan los pasillos mineros, seguiremos teniendo una concentración de metales dentro de ese agua. Pero es que aparte ese agua, el día de mañana, hay que llevarla a los puntos de consumo. Y estamos hablando de 40 kilómetros de proyectos que hay que licitar, desarrollar y tramitar antes de su ejecución. Y de eso no se habla.
¿Los presupuestos la habéis echado un vistacillo, Santi? Hombre, yo lo que creo... perdona. No, se lo ha dicho Santi, perdona. Es que me ha mirado y me ha dejado... Habla. Está mal. Tú sabes que en la radio te dicen, además, que mientras no te nombre no existe, ¿sabes? Entonces no puedes... No, podéis intervenir cuando queráis. Bueno, no. Sí, que no te Vamos a nombres. ver, yo que creo que los presupuestos, tal como la última noticia ha sido el BBVA, la OCDE, el Banco de España ayer, los presupuestos son fake. ¿Por qué son fake? Porque si tú al final estás creyendo que va a haber un crecimiento del PIB que no es ajustado a lo que entidades independientes dicen que se va a producir, pues difícilmente, si tú en los presupuestos estás contemplando esa variable económica, pues difícilmente los vas al final a poder aplicar, o lo que es peor, vas a generar o vas a incrementar el número de deuda, al final vas a tener un problemón porque con esas medidas, entre comillas, sociales que se están tomando y que no van a responder a los ingresos que se deben de obtener, pues probablemente se va a crear más déficit público, que es lo que se quiere paliar, y en definitiva, con esas variables, yo no sé hasta qué punto el Banco de España va a aumentar la plana, pero ya los demás indicadores económicos van a venir y los demás colaboradores o personas que están dentro del mundo económico van a venir en sus previsiones a tumbar lo que dice el gobierno. ¿Qué significa eso? Que de más está lo que se ponga en un negro sobre blanco los presupuestos, porque si luego es irreal no sirve de nada. Además, los mismos gobernantes de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, del gobierno de la nación, te dicen siempre muy claro que son presupuestos. Cuando tú le pides o le dices qué ha ocurrido con la liquidación de los mismos, con la aplicación de los mismos, dicen, no, es que eran presupuestos y luego están las modificaciones presupuestarias, etcétera. Bueno, pues este presupuesto es irreal, es fake, porque no se pueden cumplir económicamente con las previsiones que está realizando el gobierno. ¿Qué va a hacer? Pues si en lo que pueda cumplir o en lo que cumpla, probablemente las cuestiones más efectistas las hará porque estamos en año electoral, dará igual el déficit que eso pueda crear además el sector público, y te doy un dato muy interesante. Habéis visto que se ha pactado el 3,5% de la subida salarial por parte de funcionarios. ¿Sabes cuánto se sube en esos presupuestos el gobierno, tanto Pedro Sánchez como su gobierno, el sueldo? El 4%. El 4%. Es decir, ellos tienen que cobrar más. Y yo creo que estas ayudas sociales, porque estamos en año electoral, un presupuesto fake que no se corresponde a la realidad, el aprobarlo como sea, y ahora vendrá el tío Paco con las rebajas, o lo que es peor, con las concesiones para poderlo sacar adelante, para todos esos partidos independentistas, para ese gobierno para esos aliados Frankenstein que tiene, para, como digo, Bildu, para Esquerra Republicana, que ya ha dicho que los va a hacer sudar para llegar a un acuerdo. Es decir, más concesiones que no van a ser política que necesita España, sino simplemente que el gobierno pueda sacar adelante unas cuentas en año electoral. Y al final, ¿qué va a suponer eso? Por eso también la subida de sueldo. Pues que el primero que sabe que no va a volver a ser presidente, es más, tú eres muy dado a hacer previsiones, yo ya lo he hecho y lo vuelvo a decir aquí, Pedro Sánchez no se va a presentar a las elecciones. Pedro Sánchez está para el tiempo, va a intentar maquillar con estas cuestiones. Sí, yo puedo llegar a decir que no será presidente del gobierno, pero que se vaya a presentar, y ahí no me atrevo a decir que se vaya a presentar o no. Como las encuestas sigan, como van. De ahí va a depender. Eso sí. O sea, él está haciendo últimos esfuerzos. Está haciendo últimos esfuerzos. Sí. Y está haciendo últimos esfuerzos del tipo del que estamos hablando, del tipo de voy a tirar la casa por la ventana y voy a seguir pues regando o intentando regar despilfarrando el dinero público en cuestiones que dice que son sociales, que yo no entiendo sociales. Va a apelar, y hoy estamos viendo en los medios de comunicación, al enfrentamiento social, al ricos y pobres, a lo que está haciendo últimamente. Todo esto para agitar de alguna forma si puede variar las encuestas. Si las encuestas no varían, Pedro Sánchez no se presenta a las elecciones. Y como para lo que me queda en el convento, ya sabes lo que viene a continuación, pues le da exactamente igual el déficit público que pueda crear todas estas medidas. Esa es mi opinión. ¿Que se presenta al final? Pues probablemente será para perder. ¿Su ego permite presentarse a unas elecciones para perder? Entiendo que no. Por eso creo que si él sabe que va a perder, no se presenta a las elecciones. Ahora voy a hacer un planteamiento. Bueno, no, cuando hable tú de los presupuestos, que podría coincidir en municipales, autonómicas y nacionales. Os voy a preguntar ahora a todos una opinión.
Santi, el tema de los presupuestos, ¿cómo lo ves? Mira, yo personalmente no lo he visto porque en el trabajo de partido hay unos compañeros que se dedican a desgranarlo y una vez que lo tienen perfectamente desgranado ya nos pasan la información. Como fue tan reciente, está recién salido del horno, como se suele decir, lo están elaborando. En estas cosas creo que no hay que tener prisa, sino estudiarlo bastante bien. Pero apuntando a lo que dice José Carlos, es verdad que son unos presupuestos electoralistas, enfocados desde el punto de vista electoral y pensado y diseñado de cara a las próximas elecciones, cuando tengan que ser de las elecciones generales. Un presupuesto que parte siempre de la previsión de ingresos. Y si la previsión de ingresos ya está mal, ellos lo han hecho una previsión de ingresos de 2,9 y ya hay correcciones de hasta el 1,4. Hasta el 1. Está el 1. Es completamente irreal. El Es BBVA, completamente el 1. irreal. Es irreal e insostenible en el tiempo. Pero, como decía José Carlos, yo con él lo comparto, cuando quien ha puesto los presupuestos o va a poner los presupuestos encima de la mesa, lo que está planteando es, voy a ver qué oxígeno soy capaz de recuperar de aquí a las próximas elecciones, para ver si me presento o no me presento. Y voy a tirar la casa por la ventana. Y voy a tirar por la casa de la ventana. Y no está actuando donde realmente necesita este país que se actúe. Mucho en sí, el carácter social, muy bien, todo lo que tú quieras, pero los problemas estructurales de este país, que son los que hay que atacar, este presupuesto no lo está atacando. No lo está atacando. Y lo mismo, y tenemos como comparación el anterior. Y si lo singularizamos a la provincia de Huelva, el anterior, que fue raquítico en las inversiones con respecto a Huelva, yo aquí creo que no va a haber ninguna. Y Huelva, por ejemplo, y Huelva es un ejemplo de lo que tiene que ser España en la proyección de un presupuesto. Si tuvieran una proyección a futuro, por ejemplo en Huelva, dotarían de infraestructura, porque la infraestructura a medio y largo plazo tiene una reversión de riqueza. Pero como no les interesaba, porque lo que interesaba era simplemente mantenerse en la poltrona, hizo unos presupuestos de cara a la galería. Y ahora me temo que vamos a encontrarnos más de lo mismo. Y de hecho así está. Y cuando tú, vuelvo a lo que dije al principio, sobre la base inicial, que es de una previsión de ingresos, ya ahí estás mintiendo, porque la hace en contra de todas las previsiones, yo creo que está dejando a todos ustedes claro de que no son los presupuestos que este país necesita. Y más en el momento y la coyuntura económica que nos estamos encontrando y lo que queda por venir. Juan, ¿no estás de acuerdo con lo que Hay una han cosa dicho los compañeros? que sí está clara. Yo no soy adivino ni soy familia de esta chica de Isla Cristina que acertaba el futuro, pero sí es cierto que sé que el que no se presenta a las elecciones es el señor Casado. Ese es el único que sabemos que no se va a presentar a las próximas elecciones a presidente del gobierno. Tanto catastrofismo anunció que parecía que España se nos iba a caer a trozos. De hecho, ya lo decían, deja que se caiga que nosotros la levantaremos. Si esa es, al final, y ojo, no quiero abrir un debate entre los dos grandes partidos, porque aquí parece siempre que es que el resto de partidos viven de este daño que se hacen los grandes partidos, que al final son los únicos que sostienen a España donde están. Como ha dicho bien este señor, José Carlos, sí es cierto que, bueno, que luego los partidos minoritarios vienen a poner la mano cuando se trata de negociar, ojo, algo que es lógicamente lícito, pedir para ello, pero sí es cierto que desde esta guerra de guerrillas, de pequeños representantes, que así lo coge nuestra Constitución, pues se benefician siempre las minorías. Y en España pues hay un sistema en el que esto es posible y de hecho, bueno, hay que comulgar con este tipo de orden que nos hemos dado y de hecho la representación nadie se la puede quitar en los estamentos en donde está cada uno. Pero sí es cierto que, bueno, cuando se desarrollan unos planes generales del Estado hay que intentar contentar a la mayoría posible, a la mayor masa de personas que están, además, si están en una situación, siempre como pasa después de cualquier pandemia, de socialmente debilitados, pues se trata de unos presupuestos, lógicamente, para que esas personas no caigan, ni que el país ni siquiera caiga. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, que es, pues, lógicamente, valorar realmente qué de bueno tiene este presupuesto, que, ojo, desconozco al milímetro lo que dicen, pero bueno, ya iremos viendo en función de cómo se vaya desarrollando la aplicación de estos propios presupuestos, si es cierto que son los terceros que saca Pedro Sánchez en una situación nada favorable, de hecho, fruto de la negociación con muchas fuerzas políticas, que también es lícito,
Pero bueno, la aplicación que tenga para Huelva, para repercusión, siempre que repercuta en las personas, es bueno para cualquier... Deduzco, ¿eres partidario de cambiar la ley electoral para quitarle poder a golpistas, por etarra, etcétera, etcétera? Bueno, yo sí, ya me pronuncié hoy y estoy por la labor de cambiar la ley electoral. Yo detesto cómo hemos pasado de llamar a grupos minoritarios, no sé, separatistas y tal, puesto que lo defienden y demás, que el tema de proetarra no me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque le pedimos que abandonaran en un momento las armas y que se dedicaran a hacer política, y hoy lo hacen desde los estamentos que la ley los deja. Es decir, yo eso de proetarras, que viste muy bien y siempre nos hemos adornado, aquel movimiento de liberación vasco ahora son proetarras. Y yo, no, pero son defensores de etarra porque apoyan en el País Vasco cuando salen de la cárcel. ETA no existe. Y ETA no puede ser la coletilla para atacar al gobierno cuando negocia con un grupo político. Cuando alguien ha asesinado a muchas personas y es convicto y confeso y condenado y sale de la cárcel y vuelve a su pueblo. Bueno, se le pide y vuelve a su pueblo y cometieron delitos de presos y cometieron delitos. Eso díselo a la familia de los asesinados o a la familia de los... Díselo. Y dile que ese no es etarra. Y el que apoya y le hace una fiesta cuando llega al pueblo, ese no es defensor de etarra. A mí, si me deja añadir una cosa nada más, ¿vale? Pero perdona, pero es que a mí me ha sorprendido, ¿no? Ahora, por supuesto... Te llame la atención, o incluso te indigne, lo de proetarra. ¿Me va a decir que no son proetarras? ¿Me va a decir que no son ellos? Actualmente ETA no, ellos que a etarras que tienen víctimas, niños, entre los víctimas tienen a niños. Totalmente. Llegan y le hacen una fiesta en su pueblo de bienvenida, que además lo ha permitido el gobierno, porque por ley se supone que están prohibidas. Y sin embargo, ¿tú crees que no son proetarras? ¿Qué más tienen que hacer? A mí no me vale con que no maten. Santiago, porque ten en cuenta que no matan, llevar este tema a donde tú quieres llevarlo, que el gobierno no ha intervenido en la celebración de este tipo de actos. Si ha intervenido, puesto que no se hace. Es que a mí lo que me llama la atención es que a alguien de Paterna se le hayan endulzado la sangre tanto porque su partido así se lo esté pidiendo. Mira, eso es tragar con ruedas de molino. Mira, endulzar la sangre, como tú estás diciendo, es decir, que yo no comulgo con ruedas de molino, pero hace 10 años que ETA no existe, y no existe gracias a la negociación de un partido como el que está gobernando hoy, que es el Partido Socialista. ETA no Santiago, existe. No existe. No hay asesinatos por la terroristas presión de en los fuerzas y España. cuerpos de seguridad del Estado, no por la negociación. Por supuesto, a los que este gobierno les ha subido el salario y no les va a permitir que anden sin gasolina en las calles. Cosa que permitieron otros. Aquí ETA la ha derrotado la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. La ha derrotado la Guardia Civil. La ha derrotado la Policía Nacional. Del Ministerio del señor Rubalcaba. Y el ministro... Y no la negociación de buena voluntad. Y el ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. No lo ha hecho. No ha sido llamar hombre de paz. Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo ha derrotado el que lo hayamos asfixiado económicamente. Santiago, mira, yo no quiero nada más puntualizar una cosa. ¿Por qué en aquel atentado del 11M, en Madrid, la culpa no era de una cédula islamista, sino que era de otra? Porque a vosotros siempre ha funcionado bien el que ETA era el mal de España y todo. Vamos a centrar un poco el tiro. Yo no sé a quién le ha funcionado bien o a quién no le ha funcionado bien. Y por terminar, pero que el mal de España ha sido ETA... Por supuesto que sí lo ha sido. José Carlos, y eso no hay duda. Eso yo no hay ni una coma. Pero dos cosas. Primero, si yo quiero añadir una cosa más. Los presupuestos, ¿vale? Que es que yo creo que era el tema de conversación. No conozco ningunos presupuestos que no se hayan puesto en duda por parte de la oposición. Desde luego yo no los conozco. Segundo, que estemos hablando de los presupuestos cómo afectan a la provincia de Huelva y termináis hablando de ETA, eso significa realmente que vuestra cabeza está más fuera de lo que es la política autonómica y nacional, que es la política local, que es lo que Huelva necesita. Por eso existe el partido de José Carlos y por eso existe por Huelva. Porque los grandes partidos perdéis en debates nacionales continuamente y no centráis realmente vuestra crítica y vuestro trabajo a lo que realmente importa, que es la gente de Huelva, las necesidades que tiene vuestra gente, que son las que representáis vosotros. Ese es el gran problema que tienen los dos grandes partidos, que estáis centrados en hacer unos presupuestos que os mantengan en el poder año tras año. Mira, estos últimos 22 años habéis estado 11 años el Partido Popular y 11 años el Partido Socialista en el gobierno de España. Y habéis hecho los mismos presupuestos. El mismo resultado para Huelva.
No. El mismo No, resultado no, para no. Huelva. ¿Habéis mejorado la línea de Renfe entre Huelva y Sevilla? No. ¿Habéis hecho La estación nueva de Adif. la estación nueva de Adif? Era simplemente por liberar el terreno del ensanche sur y dárselo al ayuntamiento. El anillo hídrico de Huelva, ¿quién lo hizo? El anillo hídrico, pero si tenemos el túnel de San Silvestre del año 2000 parado y no se ha puesto en ningún duro de presupuesto. Es más, era una competencia de la Junta de Andalucía. Cuando ustedes estaban en la posición de la Junta de Andalucía, la competencia del Tinto y Piedra es de la Junta de Andalucía. No es que no haya sido, es que lo es. Pero si es que es de la demarcación Odiel Tinto y Piedra, ¿cómo que no el túnel? Cuando ustedes estaban en la oposición se lo reclamaban a la Junta de Andalucía. Y cuando llegó, Juanma Moreno Bonilla la declaró de interés nacional para que la hiciera el Estado. Y esa es la realidad. De hecho, hay vídeos de Juan Marín cuando estaba en el 2018 diciendo le vamos a exigir a la Junta de Andalucía que haga el túnel de San Silvestre. Por eso creo no que vayamos a distorsionar la realidad porque por mucho que la repitamos no la vamos a cambiar. Mira, lo que has dicho, esa es la realidad. Lo que has dicho no se mantiene. Usted había hecho de la... Has dicho, que no se mantiene, pero si es competencia directa de la Junta de Andalucía. Has dicho, Juanma Moreno lo declaró de interés general del Estado. Eso es imposible. Y te voy a decir por qué. Porque se declaró en el año 18, con la ley del trasvase, que se aprobó en diciembre del 18. Y Juanma Moreno, en el año 18, no era presidente de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tiene no las lo competencias del Tinto Odiel y Piedra. Puede haberlas ejecutado igual que hizo el pero EPE. lo hizo. El canal del EPE de 7 millones de euros. Mira cómo al gobierno del Partido Popular, el EPE, sí le habéis hecho esa inversión de 7 millones de euros para los regantes. Es que son las mismas competencias. Lo que no podemos decir esta sí, esta no, porque no nos interesa. Igual que la presa de Alcolea también es de interés general y está al 50% entre el Estado y al 50% de la Junta de Andalucía. Porque la competencia es de la Junta de Andalucía. Otra cosa es que pida auxilio económico financiero al Estado cuando le conviene. Pero mira, que no es pero si esa es la realidad. De hecho, creo que no te lo han dicho Entonces, bien. los grandes partidos, los grandes que en partidos Huelva están en la continuidad en el Estado y la autonómica. Esa es la realidad. Para Huelva no mira. Juan, para Huelva, mira. Lo que sí es los resultados son los que están. Nosotros estamos en una situación de desamparo. Lo que sí es en una Huelva. realidad. Y no vayamos a decir lo que sí es contrario. una realidad, y eso sí es cierto. Aquí dejan mucho que desear todos los gobiernos de unos y de otros, porque lo que han prometido o lo que han criticado cuando han estado en el otro lado, no lo han hecho. Y eso ha ido avanzando. Y yo recuerdo la Nacional 435 y recuerdo al pobre que en paz descanse, a Pepe Cejudo, allí en Beas, en el cruce que estaba entonces antes de la variante, pues allí dando folletitos por la Nacional 435 y vemos que no hay nada este año. Nada. Vemos, todo hay que decir que también la Huelva-Ayamonte, que no era Huelva-Ayamonte, era Sevilla-Ayamonte, pero bueno, es cierto que fue el gobierno de José María Aznar después de tantísimos años quien lo ejecutó. Pero seguimos esperando el AVE, seguimos esperando la línea... Que lo ejecutó sin haber conectado la capital con la propia autovía. Luego ya se hizo lo del túnel, lo del desdoble de la carretera Gibraleón y por ahí porque fue después, luego se conectó, ¿no? Pero luego seguimos con todos los problemas del desdoble de las carreteras de la Sierra, que tampoco se han hecho en ningún caso. Seguimos con el déficit, que tiene mucho que ver y me preocupa con uno de los temas que es el tema que está estos días hablándose de si Huelva o Sevilla o quién va a ser la sede de la y una de las cuestiones de la agencia espacial. Y precisamente la conexión ferroviaria es una de las variables que se tienen que tener en cuenta, lo cual a Huelva la puede lastrar precisamente los que tenían que tener unos y otros la conexión ferroviaria bien hecha desde hace muchos años. Es decir, que no se han hecho los deberes, pero que quizás, y en eso sí comparto lo que dice por Huelva, porque al fin y al cabo en ese aspecto nos parecemos como partido. Quizás no solamente que no hayan hecho las cosas, a lo mejor no todo se puede hacer en X tiempo o son otras circunstancias. Lo que pasa que lo que a la población o a los ciudadanos le echa para atrás es que lo mismo que tú has reivindicado hasta la saciedad, te toca gobernar o lo ralentizamos o cambiamos el discurso. Ejemplo. Yo doy el ejemplo y pasamos a otro tema. Ese ejemplo. Este ejemplo. Me parece que no sé si has mirado la chuleta o... Sí, yo te he mirado la chuleta y seguro que es algo que ver... Y hay un hombre del condado que esto lo conocerá, supongo bien. Los regadíos. Vox ha registrado este miércoles en el Parlamento de Andalucía la proposición de ley para propiciar la modificación del plan de regadío de los municipios al norte de la corona forestal Doñana, con la pretensión de que los terrenos calificados como forestales pasen a tener la consideración de suelos agrícolas regables. Eso por una parte, que esto también lo aprobaba el PP antes de las elecciones, pero
Ahora no hay prisa en el Partido Popular. El gobierno andaluz ahora tranquilo en la regularización de regadíos en Doñana. El ejecutivo del PP rechaza el ultimátum de Vox y aboga por el consenso, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Dice, señores, que no hay prisa. Antes sí había prisa, pero ahora no hay prisa. En el debate aquí, representante del Partido Popular y de Sí. Vox, desgraciadamente no había ninguno del Partido Socialista, pero sí se estaba criticando la postura que adoptó el Partido Socialista, porque no era clara. En el Parlamento recuerdo que Juan Espada dijo que se abstuvieran en Andalucía, pero por otra parte la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado, era la que se estaba oponiendo a toda esta historia. Y ahora resulta que ahora el Gobierno, con mayoría absoluta, que puede tirar hacia adelante, pues habla de seguridad jurídica, de consensos, etcétera. Yo creo que eso es lo que he hablado un poquito relacionado anteriormente, ¿no? El oportunismo político. El oportunismo político. Pero ocurre con mil cosas y yo siempre tengo que ver... No se puede usar la gente, José Carlos. No se puede engañar a la gente. Mira, yo En el lo 2018 digo, por ejemplo, me pasa en algo que a mí me afecta, a mi pueblo le afecta, como es el Portil, que todos los que han estado gobernando, una vez es el PP, otras veces el PSOE, y tiene una solución la playa del Portil que tiene y la tiene que dar Costas tarde o temprano, y sea Costas parece que alguien que no se puede aquí, que es una entelequia, que no se puede hablar con ellos. Pero la realidad es que la playa del Portil se ha perdido y no dan soluciones como si están dando en otro sitio. Pues lo mismo, cuando gobiernan uno, hay que ver el gobierno de la nación, que hay que ver el gobierno del PSOE, hay que ver el gobierno del PP, pero ahí seguimos. Pues lo mismo con los regadíos. Y lo peor es que esto ha sido con tan poco tiempo de diferencia, simplemente el verano. El verano, ese cambio de opinión que... Pero yo creo que más que el cambio de opinión... Juan Salvador. Juan Salvador, Juan, que sobre Juan este tema, sabe mejor que yo. Juan, sobre este tema, ¿qué Mira, piensa de los regadíos, de regularizar las mi hectáreas? pueblo pertenece al condado que no tiene posibilidades de riego. Además, somos intercuenca, tenemos la mitad de la cuenca en la Confederación Tinto Piedras y el resto es Guadalquivir. Guadalquivir, con las restricciones que ya sabemos, que moja el acuífero que está en peligro, que es Doñana, y yo, lógicamente, como puede ser de otra forma, tengo que estar y estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi secretario general. Esto hay que abordarlo desde la seriedad, lógicamente, sin engañar a la gente, sin decirle lo que no se puede hacer, porque dependen todos aquellos fondos de Europa que nos están rigiendo, nos están mirando con lupa todas las políticas que se estén haciendo en materia de riego en el entorno de Doñana, algo que tenemos todos la obligación de vigilar, de que se haga todo correcto, que se haga todo conforme a ley y, lógicamente, abordar porque los riegos se sigan manteniendo y dar una solución a eso es tarea de todos, eso está claro. Ahora tiene las competencias el Partido Popular a la hora de realizarlo y yo, en este caso, estoy de acuerdo con el señor Moreno Bonilla. Esto hay que abordarlo desde la seriedad, desde la tranquilidad, pero haciendo las cosas bien, sin exponer todo lo que está en juego, es decir, la credibilidad de nuestra comunidad autónoma de frente a la seriedad con la que hay que abordar algo tan nuestro como es Doñana y sin ponerlo en peligro, como es lógico. Pero yo, cuando te refería al tema de las infraestructuras, también se ha estado estos días hablando del materno-infantil, que también, bueno, yo no es por decir ya, y ya le digo a Santi que no tengo mi idea no es confrontar con el otro gran partido del Estado, lo contrario, es que creo que desde lo que ha dicho también Hernández Cansino, de que desde no hacer las cosas, pues surgen los pequeños partidos que luego vienen en el momento de unas elecciones aquí a aportar soluciones sin conocer prácticamente cómo funciona el Estado. Entonces, de este tipo de partidos, que son lícitos, que hagan, que propongan, que estén en desacuerdo, por supuesto, con lo que se está haciendo, pues surge esto porque a la hora de hacer las cosas que se requiere para hacer lo que no se haga. Y yo demando, como el primero onubense, infraestructuras para Huelva y que la gente de Huelva, pues lógicamente, no tengan nada que envidiarle a ninguna de cualquier otra provincia. Pero como persona del condado, sí te digo que el tema riego hay que abordarlo desde la seriedad, por supuesto, y que lógicamente no salgan perjudicados aquellos que son los regantes, que bueno, que en su momento hicieron lo que hicieron. Estamos hablando de regularizar, aquí no estamos hablando del riego por una parte y regularizar las hectáreas. Regularizar el que existe, lógicamente sin hacerle daño a la política medioambiental que rige el entorno de Doñana. Bueno, yo creo que por explicar un poco desde el punto de vista de la calle, que es la que yo intento representar, lo que no se entiende es que por una sentencia que hubo en el reconocimiento de una persona que perdió pues esos terrenos que se le pasaron en su momento de regadío a forestal y se le reconoció el derecho a que fueran de nuevo de regadío, pues el Partido Popular, contraviniendo una ley que él firmó,
en el 2018, la que tú has hecho referencia antes, digamos, del tema del trasvase, pues quiso hacer campaña electoral y punto y pelota, y ahí se acaba todo. Pero no porque el PSOE tenga razón, porque al final, bueno, ellos todos lo miran desde un punto de vista de rentabilidad política y no hay más. Ellos, la única análisis que tienen continuamente de la sociedad es la rentabilidad política que le puede generar. Y en este caso, la ley es muy clara, se aprueba un trasvase condicionado a una serie de actuaciones que no se han ejecutado, como son la presa de Alcolea o el túnel de San Silvestre. Y otra muy importante es la que decía, no se puede ampliar ni un solo metro cuadrado más de suelo de regadío. Y todo eso lo contravinió el Partido Popular en época electoral, simplemente para ganarse un puñado de votos. Cuando ha visto que eso ya le ha rentabilizado, que tiene la mayoría absoluta y que es un follón al que se está metiendo porque es una ley que ellos mismos firmaron y que no se la van a sacar adelante, pues lo que ha hecho es decir, bueno, Quillo, mételo en el cajón y ya hablaremos más adelante cuando nos haga falta. Porque aquí todo se guarda, tanto de un partido como de otro. Y así es como funciona esta clase política. Y por mucho que se hablen de los partidos políticos pequeños, es que es la única solución para provincias que no tienen una representación política donde la tienen que tener. O que la representación que tiene, pues realmente después no da la cara por ellos cuando tienen que darla. Y pero por eso surgen estos problemas. Hay algo que se llama agricultores que no van a permitir que esos documentos estén en el cajón guardado. Pero es que esos documentos tú se los puedes echar en cara, pero como no son documentos que vayan a tener un recorrido jurídico importante porque lo tienen todo en contra. Pero cuando se le promete algo a los agricultores y luego no se cumple, vienen los problemas. Paco, vienen los problemas. Hablamos de promesas incumplidas, pues yo creo que entonces... De verdad, José Joaquín, con todo el respeto... No, Joaquín, pues creo que hablas desde cierta distancia, ¿vale? Y te lo digo yo porque es que yo vivo en la zona. Si estamos a distancia, ese es el gran problema, Santiago, que estamos a mucha distancia, claro que sí. Permíteme que te cuente. Primero, que a mí, con el tema de la PDL, jamás me escuchará hablar de regadíos, porque es que eso no es cierto. Ahí no se habla para nada de regadío. Es simplemente regularización. Es una regularización que no tiene nada que ver con el riego. Lo único que se hace es justicia, porque lo que no era lógico es que una persona que hasta el 2003 estuviera explotando su finca agrícola y en 2004, por las circunstancias sobrevenidas en muchos de los casos, no lo hubiera puesto en explotación, por una ortofoto, porque la ley así lo dijo, así lo dice, deja de ser suela. Todo lo que estemos en contra de la ley vigente la incumplimos entonces, ¿es lo que estás diciendo? Pero en todo tipo, quiero decir, yo a lo mejor no estoy contento con que la ley me vaya a multar porque esté... ¿Tú me has escuchado a mí decir que se incumple la ley? No, espérate, claro, déjame terminar. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Se pretende regularizar y corregir esa anormalidad que se produjo. Porque no es lógico que muchos agricultores que habían estado trabajando las tierras hasta el 2013, porque en 2004 no la tuvieran en explotación, se quedaron fuera. Por un lado. Y segundo, por otro lado, agricultores que hay que tener en cuenta que recibieron ayudas de la Administración, sobre todo muchos de la Junta de Andalucía, para que siguieran invirtiendo en las explotaciones agrícolas. Ahora le dice que todo lo que ha invertido lo tiene que quitar. Lo tiene que quitar. Y una tercera, agricultores o propietarios que en los años 60, por sinergia de ENCE, pasaron de tener suelo cultivado a poner árboles, pero con un fin meramente no ornamental, sino que era para ganar dinero, en vez de sembrar viña, pues siembra eucalipto. En el año 92 te dicen que no, que lo que se sembró de eucalipto, aunque llevara 50 años habiendo estado de agrícola, pasa a ser forestal. Eso es lo que se pretende, regularizar. ¿Qué se pretende con la regularización? Pues a toda esta bolsa de agricultores, darle seguridad jurídica. Para que el día que haya agua, que esta es la clave de todo, que aquí hasta que no haya agua, que viene recogida en el anexo 2 de la ley del trasvase del 2018, cuando haya agua, estas tierras podrán ser regadas. Pero aquí en ningún momento se habla ni se permite extraer del acuífero. En ningún momento. No, pero sí afectar a los que tienen el agua y tienen ya una concesión, un caudal. Porque tendrás que repartir el caudal existente entre eso y los nuevos. Pues eso es lo que ha generado la tensión entre los agricultores que está. Verá, tú lo que estás escuchando es la versión de los agricultores
de parte de los agricultores de Almonte. Me quedo entonces con tu versión nada No, más, no, que es no. la buena. ¿La tuya es la buena? No, lo digo para aprender. No, de aquí en adelante la del Partido Popular es la buena y las demás son malas. Mira, vete. No, yo no te hablo de la del Partido Popular. ¿No? Yo te hablo de alguien del terreno que conoce perfectamente a los agricultores de Bonares, de Lucena, de Rociana y de Almonte. No como partido político, que los conozco. Y conozco en muchos casos la problemática de cada uno, personal de cada uno, y por lo que han pasado. Me vas a recordar que ha puesto el audio de Ortega Smith. Yo te Yo hablo... los conozco gente y los míos no. son los que te dicen la verdad, Ah, el resto no. pero Hombre, verá, yo creo que yo no sé si tú has siempre hay visto- varias pero versiones, si no ¿no? has Y visto habrá que tú- tenerla en cuenta. tú has visto ¿Por las qué no co- habéis seguido para adelante con la regularización? Es lo que te iba a decir. Vale. Entonces, para tan empezar, claro lo tenéis, para claro. empezar eso, que aquí no se toca el agua. Esa es la pregunta. Fue el No, partido... es que el agua no lo pueden tocar, porque Me- es del Estado. Pero me la va a competencia. determinar. Fue precisamente el Partido Socialista quien asusó a todo el sector ecologista a, oye, que es que van a sacar Doñana. Es que cuando es incierto, porque en ningún punto de la PDL se permite extraer agua, ni una gota más. El agua vendrá superficial. Eso está claro. Sí, sí, Eso está sí, claro. lo tengo claro. ¿Qué hace el Partido Popular ahora? Y yo no tengo la más mínima duda, porque además, eso lo he escuchado yo, al presidente Juanma Moreno, de viva voz, decírselo a los agricultores en Lucena del Puerto, que él, que puso su cara, porque con el tema del agua del condado, todas las asociaciones ecologistas le bofetearon la cara con el tema, hombre, que hay que ver lo que vas a hacer con Doñana. Y como decía él, coño, es que en Almería me preguntan por Doñana, espérate. Y él, que ha puesto la cara y dijo, yo tengo el compromiso de que esto va a ir adelante, estoy seguro que va a ir adelante. ¿Y qué se está haciendo? El Parlamento, aunque las elecciones fueron en junio, está empezando a rodar ahora en septiembre. Se están haciendo las En condiciones. Y yo te diciembre aseguro... del 2020, escuché yo, de Juanma Moreno Bonilla, el Lepe, decir que en el primer trimestre del 2021 habría el Chare del Lepe. Marifran Carazo, la escuché yo en persona decir que el CHADLP que tiene que ver con el PP, si aquello era competencia, pero si aquello era competencia del Estado. que la sanidad es competencia No, del Estado. a ver, Anda, vaya, el CHADLP estaba hecho, lo que tenía era el problema está, de los accesos. está equipado, está rehabilitado. Tenía el problema de los accesos. Está rehabilitado, está pero equipado. ¿cómo? Pero a ver, la si acceso los está accesos- ya, pero si los Santiago. accesos se han licitado ahora. Eso no es un problema vuestro. El vuestro es No, decir, vamos, en vale. diciembre el presidente de la Junta de Andalucía Vale. que iba a abrir el Chare No, del Lepe venga. en el primer Lo trimestre. hacemos- Marifran no. Carazo en el puente Vale. de Lodiel diciendo que iba a sacar Vale. en los próximos días una licitación para arreglar la iluminación. Vale, Si hablamos lo de, hacemos como de tú- testimonio, lo hacemos como lo tú- hablamos, no, mira. lo hablamos en el No, mismo lenguaje para que nos no, entendamos mira. todos. Yo he Vale. escuchado al presidente decir, Vale, y yo lo he escuchado mira. decir otras muchas cosas Vale, que dotamos no las ha el CHADLP, cumplido. dotamos el CHADLP hoy. Y las conexiones están listas hasta dentro de 3 años. Dentro de 3 años todo lo que se ha invertido se ha quedado obsoleto. ¿Y por qué no van a estar dentro de 3 años? ¿También sabe lo que va a durar? Pero si la licitación de los accesos ha sido ahora, Antes de verano Vamos con salió. otro asunto. la licitación, Antes de verano, sí. ¿cuándo van a estar ¿Y cuándo concluidas? sabían que iban a salir? ¿Cuándo van a estar concluidas? ¿Que cuándo sabía que iban a salir? ¿Cuándo se supone que va a estar? ¿Sabes cuánto se tarda en ejecutar? No llega a 1 kilómetro de distancia en Pues- campo abierto. Mira, es un terreno privado. Pues lleva ya 15 años parada. 15 años de los cuales han estado ustedes en el gobierno de España, pues creo que de esos 15 años, 8. Y no lo han ejecutado. no, Sí, no, señor. no, los 8 sí, no. señor. Los 8 no. 8 años. No. O sea, quiero decir Abierto que, el número. son ustedes Abierto iguales el que los número. demás. El materno infantil, bueno, ahí está en stand-by, a ver qué va a pasar. Se está estudiando también la El posibilidad materno de... infantil ya sabemos nosotros que fuimos los primeros además que sacamos ese órdago del Partido Popular de desviar lo que era un hospital con su proyecto y licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Huelva a hacer una chapuza en el Blanca Paloma, que después derivó en hacerse ahora, porque por la crítica social que hubo, que no, el Blanca Paloma no servía ni para albergar a los pacientes de la pandemia, pues ahora se quiere hacer una modificación, un anexo, una ampliación del área materno-infantil existente, que no cubre evidentemente las necesidades ni alivia lo que es realmente el Juan Ramón Jiménez, que ya está saturado. Eso de momento está en stand-by. Yo creo que al final no se va a hacer ahí. No se hará en el Sí. ala Ahí de hay Juan Ramón una Jiménez. Van a hacer el ¿no? segundo, Hubo- van a hacer el segundo hospital materno-infantil de En Sevilla y todavía no van a empezar el de Huelva. Esa es la realidad. Hubo una rectificación, no sé si eso se va a traducir o no en los nuevos presupuestos, que es donde habrá que verlo. En los nuevos presupuestos de la Junta es donde habrá que ver si efectivamente
ese globo sonda de que no iba a ser un nuevo hospital, no iba a ser una nueva planta, un nuevo edificio. Pues eso lo vamos a ver ahora. Eso los presupuestos se eso van a ver. Lo vamos a ver. Exacto. Vamos a ver si esa rectificación que ha dicho la delegada y que ha dicho el gobierno de Juan Moreno, si luego se va a traducir en negro sobre blanco, aunque me refiero a lo dicho anteriormente, aunque los presupuestos son esos presupuestos. Pero bueno, se hablaría de otra manera. No quedaría una partida ahí para el materno vamos a ver de Huelva presupuestado. si hay una partida concreta y se define bien. Se define bien, efectivamente. Yo siempre, además, aquí lo he dicho en otras veces, a mí particularmente, a mí me parece una aberración que la provincia de Huelva no lo tenga. Y además desde hace muchos años. Es una barbaridad. Además, haya estado uno y haya estado otro, me parece una barbaridad. Un agravio. Porque que lo tienen el resto de provincias, en Sevilla lo va a poner, a mí me parece una Sevilla va a poner segundo. Y creo, sí, claro, y creo que además, económicamente, estamos hablando de 60 millones de euros. 27 millones de euros. Aunque fueran 60, pero si es que tampoco es tanto. Para lo que puede ganar la provincia. Ahora es que la Junta tiene dinero. No, ¿verdad? 27 Por 60 millones. te planteo otro proyecto más, a ver si lo sacas A ver, para adelante. El te material digo, infantil que a mí me parece 27 y te preparo otro por 33, que seguro que nos viene bien, de verdad. Porque el Chare de Aracena y el Chare de Bollullo también se dijo que se iban a empezar. Y siguen ahí. Pero es que lo ha dicho su propio secretario provincial. Lo dijo su propio secretario hace más de un año, que iban a iniciar ya de nuevo, iban a retomar esos trabajos. Y seguimos igual. El alcalde de Bollullo los consiguió, eran unos terrenos que tenían problemas de inundación, se resolvió y ahí están. Pero el de Aracena, el Chare de Bollullo lleva así desde el año 2000 y poco. Sí, se ha puesto Santiago, 11 veces la primera piedra. Que ahí la culpa la ha tenido el que PSOE y ahí el no, PP. que no voy a entrar, que te lo vuelvo a decir. El PSOE y el PP, los dos. Que desde los roces de esas mondas De esos polvos conviven, de esas mondas conviven y viven y se alimentan o se retroalimentan partidos que luego son células. ¿Pero qué te quiero decir, Juan? Pero Juan, por Dios, si habéis vivido de la confrontación toda vuestra historia, si es que realmente yo no entiendo la política, mira, yo entiendo la política como tú has vuestro dicho. modo de vida es la confrontación. Vamos a ver. Yo he sido 10 años autónomo y yo me dediqué a la política. Cuando cogieron a Zapatero en el programa de ¿cómo se llamaba? Tengo una pregunta para usted. Una pregunta para usted. Hay que alimentar la crispación, no sé qué, hombre, por Dios, si lo hay que mantener la atención, no la crispación. Hay que mantener la atención. ¿Por qué la atención? Porque la atención mantiene a la gente activa. Esa es vuestra fuente de energía. Vuestra fuente de energía y otra cosa es la confrontación. La estrategia de la deuda histórica, de la confrontación. La palabra confrontación no es la palabra tensión. La palabra tensión es mantener a la gente tensa, es mantener a la gente en defensa, viva, es decir, expectante, que transmitan. Y otra cosa es la confrontación. Yo no sé tu mujer, pero mi mujer está tensa, confronta. Lo que sí deduzco, Juan, que a ti los partidos pequeños no te gustan. Eso sí, utilizando la capacidad de deducción. Mira, yo utilizan muchas veces. Pero le has pegado un par de porque mañana, si tienes la oportunidad de pactar con un partido mayoritario, lo van a hacer. Lo van a hacer y lo van a hacer de cualquier forma. Pero Juan, es que eso está ahí. Lo digo a la Cámara. Sí, es evidente. Nosotros venimos a pactar con los dos grandes partidos para conseguir inversiones para Huelva. Esta es nuestra única finalidad. Me parece porque muy loable, ellos solos no son muy capaces de traerla. Tu gesto, pero yo entiendo que de la confrontación de los grandes partidos, como tú dices, pues sobreviven los pequeños. No, somos una consecuencia de vosotros. De la confrontación de los dos partidos te voy a decir lo que es. Todos los días, sino que Santi me corrija, yo no sé si sigue, que hace mucho tiempo, del año 2013 no estoy en el Partido Popular. Imagino que en el Partido Socialista es exactamente igual. Todos los días te mandan un argumentario. Y ese argumentario hay que repetirlo donde estés. Y en ese argumentario, el 80% del argumentario es confrontar con el Partido Socialista. ¿Quién se alimenta de la confrontación para todos los días justificarse lo que hace en política? Los dos grandes partidos. Claro. O sea, que no le echemos la culpa de quién se alimenta, quién confronta. Claro, el mapa político. Eso y no lo quieren compartir. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros nos centramos en los problemas locales, ellos los nacionales. Pero ahí no está el problema. Desde el cariño, el objetivo al final incluso de los pequeños es parecerse a los grandes. ¿Sabes? Parecerse a los grandes. Y desgraciadamente. Yo no tengo ninguna intención. Tu caso es diferente porque eres muy localista. Pero lo hemos visto en Podemos, que todos sabíamos cómo entraron. En Podemos cómo entraron y demás, y cómo han acabado. Lo estamos empezando a ver en Vox. Cómo entraron y vamos a ver cómo van a acabar. Porque al final el partido, querámoslo o no, por encima de los ideales o debajo de todos estos ideales, de toda la pancarta, hay personas. Y esto está en la condición humana.
Pero que yo me siento cómodo al final... hablando con vosotros, que no, eso no me cabe la menor duda, pero que yo nada más que voy a faltaría centrar... más, Joaquín, pero de que eso yo se no, trata, ¿eh? Claro, Yo, Juan, pero que yo nada más que tengo voy a que centrarme establecer en un Huelva, clima para que te sientas no quiero cómodo, saber mira. nada más ni de Andalucía ni de España, Pero mira, que quiero resolver los problemas de Huelva antes de resolver los que pero nos mira, acusan desde fuera, porque aquí en Huelva se van concentrando y acumulando los problemas Joaquín, y nadie les pone solución. Pues por eso surgen estos partidos, pues porque como nadie de ninguno de los dos grandes partidos le pone una solución, no, pues aquí tenemos el que problema ir de nosotros Huelva- mismos Joaquín, a defender pero, nuestros no, derechos, Joaquín, nuestros derechos, Joaquín. porque las obligaciones, mira cómo las hace falta defenderlas, porque las pagamos Joaquín, a final de mes todos los Pero meses. yo te voy a decir cuál es el Perdóname, problema entonces, de los Carlos. grandes partidos. No, déjame decir una cosa, sí, lo voy a hacer muy corta. El problema de grandes partidos en Huelva es que hemos tenido muy mala suerte con las personas que nos han representado en esos dos grandes partidos. Y porque esas personas que nos han representado en esos dos grandes partidos, siempre con honrosas excepciones, por supuesto, han jugado aquello que decía Alfonso Guerra de que el que se mueve no sale en la foto. Ese es el problema. Sí, sí, totalmente. Ese es el problema. Que aquí no, como un alcalde, y él es un alcalde del PSOE, la administración cercana te va a exigir a ti en primera persona si tú has dado y has hecho lo que los ciudadanos te piden. Sin embargo, en este sistema político que tenemos, que el que decide quién va en la lista o quién está en tal cargo son las políticas nacionales o las políticas autonómicas, a mí Huelva, si mis representantes políticos no le voy a rendir cuenta ni le voy a tirar de la chaqueta, porque al final no llega, porque vas a seguir y te conviene seguir votando al Madrid o al Barcelona, es decir, a las siglas, pues esas personas no tienen responsabilidad alguna directa como la que sí tiene un alcalde por su gestión. Ese es el problema, el sistema que tenemos Así es. y las personas que han representado, que lo que han querido es seguir saliendo en las listas electorales o seguir teniendo tal o cual cargo, y ese lobby que tantas veces se ha hablado en Madrid de Huelva siempre ha sido mentira. Y por eso Huelva hemos sido los últimos, con gobiernos de unos y de otros, Pero- porque realmente la disciplina de partidos es la que ha podido. Es la que manda. Pero una cosa, Claro. José Carlos, fíjate tú que tú me hablas como... yo no le tiro de la chaqueta a mi jefe porque está en Sevilla, pero es que ni aunque sea del contrario. A mí me gustaría saber cuántas reuniones ha tenido, por ejemplo, por hablar de alguien, ¿no? El alcalde de Huelva Capital, con el antiguo consejero de Salud. ¿Cuántas reuniones ha ido a exigirle el hospital materno-infantil? Por ejemplo, con Jesús Aguirre. ¿Ha tenido alguna? Porque yo no he visto absolutamente ninguna. ¿Cuántas reuniones ha tenido desde Ábalos, que tuvo una reunión hace muchísimos años con el ministro de Fomento a nivel nacional? Alguna que otra ha habido, Joaquín. Y además... Las reuniones que ha habido las hemos visto y no ha tenido Alguna que ninguna otra en ha los habido. últimos años. Quiero decir, para exigir lo que realmente necesita su gente. Es que eso es lo que no tenemos. Son políticos que realmente deberían de estar el 50% del tiempo, y lo digo así de claro, fuera de la capital, buscando inversiones, reuniéndose con ministros y con consejeros, peleando por la ciudad, no el 100% Hay que del tener- tiempo hay que- reuniéndose con colectivos, hay con que tener asocia- con manda re- lo contrario, con- Joaquín. con los responsables de colectivos, de asociaciones, que está muy bien. Pero es que hay otro 50% del trabajo que no se está haciendo. Y ese es dar la cara, dentro, no, fuera de Huelva, por la gente a la que tú representas. Yo creo que hay veces que hay que poner por encima de las siglas las necesidades. Y yo creo que eso ha faltado mucho. Y no el paripé. Yo voy a poner un ejemplo. No sé si ese asunto, creo que sí lo trataremos, ¿no? En el tema de la agencia espacial y todo esto, ¿no? Vamos a ver. Si Juanma Moreno comete un error, porque evidentemente es un error, no sé si de él o de las redes o de quien le lleve las redes sociales, porque probablemente será de quien le lleve las redes sociales, pues si se comete ese error y se ha apostado por Sevilla en vez de habiendo dos candidaturas que están optando a ello, como es Huelva y es Sevilla, bueno, pues y luego lo rectifica y pone que sea una sede andaluza frente a otra, pues aquí tiene que salir, y no pasa absolutamente, Manuel Andrés González, y tiene que decir: señor presidente, usted se ha equivocado, no le haga eso a mi provincia. No se atreven. Pues eso. Y no pasa nada, y por cierto, tampoco pasaría nada que Juan Moreno diga: oye, ha sido un lapsus, me he equivocado, porque aquí quien tiene boca se equivoca. Existe un gran pacto por la infraestructura que yo creo que los dos grandes partidos yo creo que están obligados a entenderse en ese sentido. Es decir, no ir de perigüeño, pero sí de justo. Es decir, pedir lo que es justo para la provincia, yo creo que no tiene... Y además no creo que no se haya hecho. Es decir, habrá habido reuniones que aquí el compañero Joaquín ni yo conozcamos,
que lógicamente van encaminadas a eso, porque ¿quién no busca rédito político en cualquier de los gestos que hace? Todos los partidos, es decir, vosotros estáis reivindicando aquí para un rédito posible, rédito político, de que aquellos que os escuchen las inquietudes que tenéis y llevarlo a la transformación, pero os lo digo como alcalde, ¿qué alcalde no hace nada pensando en sus ciudadanos y lógicamente que luego a la hora de votar lo vayan a tener en cuenta? Eso lo hacen todos, lo hacéis todos. Quiere decir, todos los candidatos buscan, porque luego se tienen que presentar a las elecciones. ¿Vosotros creéis que el alcalde de Huelva o el propio alcalde de Sevilla no va a pelear cualquier inversión que pueda venir de fuera con uñas y dientes? Lo va a hacer, por supuesto, y yo ahí no le quito, no tengo ninguna duda, porque como alcalde que soy de mi pueblo, para mí lo primero es mi pueblo, lo segundo mi provincia, lo tercero mi región, el cuarto mi país. Es decir, ahí estamos, yo creo que estamos todos en la misma vorágine, sin depender de la dimensión que tenga la ciudad. Pero Juan, el alcalde de Sevilla organizó un simposio el otro día, precisamente con El Confidencial, con Indra, con Telefónica, para apoyar la candidatura de Sevilla a la sede. Yo no he visto que el alcalde de Huelva, aparte de hacerse una autoentrevista en un periódico local, no lo he visto que haya hecho que haya organizado un encuentro de grandes empresas como Cepsa, como Atlantic Copper, el INTA, que haya hecho una candidatura conjunta, porque yo creo que lo normal es que hubiera hecho una candidatura conjunta con Palo y con Moguer, porque al final son los tres pueblos que albergan un poco esa masa industrial que apoyaría esa candidatura. Es que aquí no se ponen de acuerdo, pero si es que en el propio ayuntamiento, y no lo digo ahora mismo por atacar solamente a uno o a otro, es que entre el propio Partido Socialista en Huelva hay siempre una tensión entre si está en la alcaldía con respecto a la Diputación. Coño, si es que eso se ve y se palpa en el ambiente, se conoce en la calle, Juan. Es que no os ponéis de acuerdo ni entre vosotros mismos dentro de la misma provincia. Como no se suma, es imposible que salgamos adelante. Y eso lo tienes que reconocer, Juan, porque siempre ha habido una disputa de luchas de poder. Yo no sé qué sensación te llega a ti, pero aquí del principio... Estaré yo equivocado, Juan, no, ¿verdad? Vivimos en mundos diferentes. Tú tienes una percepción, sí, posiblemente sí. Vivimos en mundos diferentes. Claro, aquí los partidos políticos están en que dentro de su ámbito regional, local o estatal, hay lógicamente discrepancias en todos los sentidos, pero de ahí a que haya una disputa son luchas no se de pongan de poder, acuerdo. Son luchas de poder que hay entre grandes partidos, que se lo digan al Partido Popular también. Hay dos PSOE, el de Diputación y el del Ayuntamiento de Huelva. Pepe Fernández quiso ser presidente de la Diputación, le ganó la partida a María Eugenia Limón, yo me alegro de ello, menos mal que la Diputación está en manos de ella y no del otro. Y les digo, créanme, lo que dice hoy, hay dos PSOEs. A mí me gustaría saber, porque a mí me incumbe, ¿no? Porque en mi pueblo está completamente dividido, hay dos facciones absolutamente del PSOE, que eso influye en el día a día de la gestión municipal, porque influye, y ahora que precisamente es cuando se tiene que decidir ellos internamente quién será o no será candidato, es el momento donde puede volver a salir esas primarias, esas tensiones, si es que existen, y no es lo que recibimos. Y, hombre, me ha llamado la atención cuando decías, digo, a lo mejor que decías que tú ya has comentado directamente que vas a ser candidato, que ya lo has confirmado, ¿no?, al principio de la... yo es que no sé cuáles son, pero a mí me gustaría saber, yo creo que al pueblo me gustaría saber, cuando aparentemente se está discutiendo en todos los pueblos quién va a ser o quién no va a ser candidato, si hay... ¿de quién depende? Si depende eso, porque hablaron a nivel local, es sí, lo que decida la asamblea local. Totalmente. No, ¿hay unos calendarios o algo? No, digo no, todavía ¿te acuerdas cuando Gaby dijo cuando dijo Juan Espada y luego Gaby dice que yo todavía no he aceptado, que todavía no sé si ha aceptado o no? Los alcaldes tienen derecho a presentarse, es lo que dijo Juan Espada. Los alcaldes en vigor. Se respeta, a ver, entonces, el partido tiene una consigna a nivel local que vale. todo alcalde es alcaldable. Luego depende, lógicamente, de... Salvo que haya alguna cuestión que la persona que no quiera, que no... Vale, pues mira, me saca de una duda. ¿Y Aurora quiere ser alcaldesa o no? Yo creo que sí. Quiere. Yo creo que ella quiere, pero claro, entonces tiene no lo sé, es que no lo sé. Pero vamos, te digo eso como te digo otras cuestiones, ¿no? Porque al fin y al cabo son cuestiones que distraen. Y efectivamente eso lo notamos. Bueno, tenerlo claro también es importante, porque yo he estado todo el verano tragándome rumores de que no me presentaba más. Sí, y por tal. eso digo, tú sabes lo que son los pueblos, ¿no? Claro, pasa las dos cosas. Pasa que en principio no se diga quién se va a presentar o que se diga directamente ya para zanjar dudas y para zanjar especulaciones. ¿Qué pasa? Que a día de hoy el único
partido que ha dicho quién va a ser su candidato en Paterna del Campo es el PSOE. Jugar a que no sabemos quién va a presentarse y tal y demás es lícito, pero sin embargo la especulación en el Partido Socialista se ha acabado en materia de... En tu pueblo. No, a mí, En tu pueblo no sé, pero es verdad lo que apuntan ellos. Y yo entiendo, es verdad que el partido que está gobernando tiene que estar centrado en gobernar. Claro, porque es que bastantes problemas hay es un todos tema los días, en bastante el día al día, en la gestión del día a día, y tú como alcalde lo sabes bien, es bastante complicada como para encima estar pendiente de otros asuntos que no tienen nada que ver. Y es verdad, lo que apuntáis, porque eso lo hemos vivido nosotros en Diputación, la guerra interna del PSOE, que habéis tenido 2 batallas internas en un periodo de tiempo muy corto, primero por quién presidía la Diputación y después quién sería el secretario general, ha hecho que, por ejemplo, la Diputación, que es la que yo conozco mejor... Es histórico, Santiago, en mi partido, ese tema es histórico. Una vez que se resuelve con las elecciones, uno se pone detrás del primero... Tu partido es como la mayoría de los partidos, son de puñaladas, ¿vale? No, hombre. Sí, pero son de pero bueno, que lo que te iba a es decir... histórico, que no es ni la primera vez, ni seguro la última vez, pero, que va a haber 2 candidatos... Pero déjame terminar, ¿vale? No me refiero a que... Si me parece muy bien que haya 2 o 3 o 28... Pero ¿qué ha supuesto eso? Por ejemplo, en el caso de Diputación, ha supuesto que Diputación ha estado prácticamente paralizada más de un año y medio, por las batallas internas vuestras. Y Diputación, en vez de estar mirando por el bien de la provincia, estaba más favoreciendo a este pueblo porque este sí me votará a mí en las primarias, o a este porque después me votará... No sé si tienes prueba de eso. Yo real. Yo no. Y yo creo que no, que lo que necesitaban los ciudadanos de Huelva, lo que y ha más hecho en plena Mario pandemia... Gena Limón, volcarse con los pueblos, con todo, independientemente. Sí, pero con uno más que con otro. ¿No? Y dentro del PSOE. Con uno más que con otro porque me interesaba el favoritismo. Tienes que tener pruebas de eso de que estás diciendo. Hombre, mira, te voy a dar una prueba que salió hasta en los medios. Una asesora de Diputación que cobra de Diputación, y además de mi pueblo, estaba encargada de estar guaseando a toda la gente del condado a favor de María Eugenia Limón. Y cobraba de Diputación. Y eso salió en prensa. Entonces, nos hemos llevado casi totalmente, 2 años. Santiago. Si tú dices que por ahí había un favoritismo o no, o el diciendo, candidato no ha tenido la idea de Juan Salvador, volcarse adeptos a su candidatura, pero si eso es lo más normal, ¿no? Pero bueno, tú te presentas a unas elecciones y tú quieres que te vote cuanto más gente mejor. ¿Qué tiene que ver eso? Eso digo yo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que pagar eso los ciudadanos de esta provincia? ¿Por qué los ciudadanos de esta provincia eso de que estuviese paseando solo 2 años. ¿Ese era su cometido única y exclusivamente? ¿Mandar WhatsApp durante 2 años? Si las elecciones ha estado en 3 horas, en 3 meses. Como el de la mayoría de los asesores. Los cometidos de los asesores... Yo discrepo contigo totalmente en eso. Como el de la mayoría de los asesores. ¿Vale? Porque muchos asesores no sabrían dónde está la Diputación. A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarte cuál es el cometido de Jesús Herrera, que es asesor de Diputación. No lo sé. No lo sabes, ¿no? Yo porque como eres compañero, me gustaría saberlo, ¿no? Porque por ejemplo... Eso puedes preguntarle qué es de tu pueblo. Pero ya te digo que se ha llevado Diputación 2 años. Desgraciadamente no soy diputado provincial, no te puedo decir qué cometido tiene. En el momento que pueda... los consejeros de Canal Sur. Sí, bueno, eso sí que me gustaría saberlo. 3/4 de lo mismo, ¿no? Eso sí me gustaría saberlo. De lo mismo, porque además lo que yo no puedo entender... Juanma Moreno ficha a la exconsejera Rocío Ruiz para el Consejo Audiovisual y da un paso más en la asociación de ciudadanos. El PSOE recoloca en el Consejo de Radio y Televisión a 3 cargos susanistas y Vox al jefe de prensa de Macarena Olona. 62 anda que Zancajo, como lo hizo también en la campaña... Si coloca a Juan Espada a 3 cargos de susanista, ahí hay poca visualización de ruptura. No, pero si es que es igual, sean de un partido, sean de otro... A mí lo que me llama la atención... Sean de una atención o sean de otra, como estamos hablando... A mí lo que me llamaba la atención era... llama la atención, ¿no? Es que al final los grandes partidos, todos los grandes partidos, no críticos o no críticos, como era Vox, ¿no? Con el Canal Sur. Quería cerrarlo. Bueno, pues rápidamente se pongan de acuerdo y coloquen a uno de los suyos. A Zancajo que hizo una campaña horrible, por cierto, a Macarena Olona. Son personas que entran en la política como medio de vida, ¿no? Y ese es el gran problema de la clase política. Ya sabe que Ortega Milla ha dejado de ser el número 2 de Vox. Dice, según él, que se centra en la alcaldía de Madrid. Ahora es... no recuerdo el nombre de Garriga. Sí, el catalán es el que viene a Madrid para ser el número 2 de Abascal. Bueno, unos dicen que la han echado, otros dicen que no, que él se quiere centrar en la alcaldía de Madrid.
Ese hombre pegó un buen braguetazo con una mexicana que estaba forrada, me parece a mí. ¿Sí? Sí, y yo creo que ha dicho, pues mira, oye, ya Hombre, yo me no- quito de la No, primera yo, línea. yo creo que no es cuestión de braguetazos, sino es cuestión de, yo no creo que de sea eso, disputas hombre. internas. No, hombre, porque el tema era- Olona era una no tiene broma, era mucho una que ver. broma. Y credibilidad política. Es No, verdad, no, que no. se casó con una mexicana que está muchísimo dinero, pero que bueno, que él también será uno de los que paguen por el tema de Olona, seguramente, porque al parecer la gran disputa que había era entre él y Olona. No sabemos, tiene información porque Ortega Smith fue el que vino a jugar de Huelva para presentar la denuncia contra Giasa, no hay información, ¿no? Lo Al que respecto. hay es que hay unas diligencias previas abiertas, que yo sé, lo único que yo sé, en el juzgado de instrucción número 5 de Huelva, que según publicó el propio Vox, la querella inicial la ampliaron. Sí. Y que ahora mismo pues, me imagino que se estarán practicando las diligencias, ya que se han incoado diligencias, algunas de las diligencias que se solicitaron, lo que no sé cuáles, porque hay un mutismo absoluto. Yo creo que quien puede tener más información, aparte del juzgado, que la dará o no, pues es Vox, que es quien está personado como querellante, ¿no? Y si no la dan, pues ellos sabrán. Hombre, lo que sí es cierto, y eso sí te puedo dar yo, en algo similar, es que está admitido a trámite el recurso contra el nuevo préstamo de Giasa, que ese sí lo interpusimos nosotros. La operación que se ha realizado, que se ha materializado y que se ha adelantado el dinero a los pueblos como al mío, en los que pidieron el canon capitalizado, que ya se lo están gastando, de mi punto de vista, de forma incluso ilegal, y ese contencioso ya se está tramitando, ya se ha personado también la MAS y ya se ha vuelto a nombrar otra vez a los abogados de Cuatrecases para que lo representen, que nos cuestan un dineral, pero un dineral al recibo del agua de los que recibimos IASA, y que, bueno, que también sigue todavía litis pendiente el otro recurso del otro intentona de préstamo que al final tuvieron que rectificar, y que se están gastando un dinero imprudentemente, porque se lo están gastando los ayuntamientos, un dinero que correspondía de un canon que teníamos que recibir hasta el año 2039, lo han capitalizado con un coste financiero, eso sí, del 2%, que es dinero que se pierde. Hay que entender que para que la gente lo entienda, José Carlos, Giasa ha convertido su negocio de préstamo como si fuesen cofidis Sí. para los ayuntamientos. Sí, Te sí. adelanta un dinero a cuenta con un interés, pero ya te tiene cogido. Ya tiene cogido. Yo creo que es peor todavía, no es de cofidia a los ayuntamientos. El primer préstamo yo El lo de los conoce fondos bastante bien, buitres, no, los al típicos. 11,95%. Sí, lo conozco, conozco la historia perfectamente. 50 Pero millones. digo el 50 modus millones. operandi No. con respecto a los ayuntamientos. No, pero aquello A ellos les yo lo veo como Financia a los ayuntamientos de todos los A ver, colores, ¿eh? yo lo veo como la dádiva para que no se quejaran. Es la dádiva para que no se quejaran. A ver, eso es en una empresa privada. El Consejo de Administración de Giasa, bueno, hubiera estado más que fulminado. Pero es que no les bastó con arruinar una vez Giasa, que lo han vuelto a hacer. Después de haber estado refinanciado, lo han vuelto a arruinar Giasa. Y han tenido que Pero volver Santiago, a parte de ese dinero que Entonces, ha provocado perdón, esta ruina. Santiago, por puntualizar, ¿en qué fecha estuvo Giasa arruinada? Cuando pidió el primer préstamo, porque lo pidió. Sí, Ah, el fondo ese- buitres porque no se lo ¿Puede daban. apuntar qué fecha estuvo arruinada? 2008, 2000, no, antes. El préstamo se pidió en el año 2011 a 2013, que es cuando se firmó, que es cuando empezaron las operaciones. Al 11 y pico por ciento. Una vez que en 2010 se crea la Mancomunidad de Servicio de la Provincia de Huelva, tras la Mancomunidad del Condado y tras la Mancomunidad de Agua de la Costa de Huelva, y se crea la nueva Mancomunidad, se crean aquellos alquileres famosos concesiones de Las de maniales, maniales. que no hacían falta, porque que yo sepa, ni la Mancomunidad del Condado, ni la Mancomunidad de Agua de la Costa de Huelva cuando existía, desde el año 2000 que ha venido explotando la gestión del agua en Punta Umbría, en todos los municipios de la costa, pues utilizaba esas redes. Y jamás le pagó un duro a ninguno de los ayuntamientos por utilizar esas redes, porque va intrínseco en el contrato de servicio. Esa historia que se inventan, de que ahora la mancomunidad por utilizar las redes le tiene que pagar un canon a los ayuntamientos, es una historia que se inventan para fidelizar a los ayuntamientos Para justificar. que en ese momento se estaban yendo a la empresa privada, a Aqualia y a otra. Fidelizar por un lado y financiar Por supuesto. encubierta. Y luego financiación encubierta por cuando otro, ¿eh? cuando ya se empiezan a ir ayuntamientos tan importantes de la mancomunidad de más, como fueron Lepe, como fueron Moguer, como luego fue Cartaya, como fue San Juan del Puerto, como fue Bollullo,
Cuando se empiezan a ir ¿A dónde se fueron? ayuntamientos, se fueron, sí, privatizaron el servicio. Unos además luego privatizaron el servicio. ¿Pero a qué empresas se fueron? Se fueron, la mayoría fueron cuando salieron los concursos, se adjudicaron a Aqualia, y hay otros que el concurso de RSU no fueron todos ni a Fomento. Gratuitamente se fueron a Aqualia. Se fueron, ¿no? Ellos licitaron, como está permitido, una concesión, pero eso sí, ellos le dieron lo que sea del pago que le tenían que pagar por ese beneficio, se lo adelantaron, y cuando vio que Giasa no podía competir con eso, es cuando se inventa esta historia de las redes para crear un canon para poder capitalizarlo y fidelizar los servicios, a costa del bolsillo del ciudadano. Cuando ya están viendo que Giasa no puede competir, es cuando deciden, y además hay una situación financiera muy complicada, los trabajadores aceptaron bajarse las condiciones económicas en el convenio de Giasa porque decía que no se les podía, para evitar despidos, y se bajaron, que sacó un 35% subió el recibo del agua, al 11-90% el préstamo y tal, que en 3 años con 2 fondos buitres que están domiciliados en paraísos fiscales, se perdió hasta 50 millones de euros por el camino. Pues cuando ya el tema está después de criticarse, ¿qué vamos a hacer? Damos un paso más para seguir blindando esta empresa pública. ¿Cómo lo blindamos? Pues ahora vamos a darle asignaciones a los partidos, que eso no lo puede hacer la empresa privada. Lo que pasa, José Carlos, que y ahora le damos 600.000 euros al año a los partidos a través de sus grupos políticos, de sus grupos municipales, que eso no existe, y que ya, por cierto, que también es otra cosa que yo, ya que hablabas de la postura del gobierno andaluz, de una y otra, me gustaría saber cómo, después de que el gobierno andaluz haya requerido de nulidad a la MAS, después de una denuncia que pusimos nosotros, para que acabara con esas asignaciones a los grupos políticos, le requirió efectivamente que era nulo porque los acuerdos que se adoptaron, pues ya no había grupos políticos y tenía que anular le requirió que anulara en cuanto fuera posible. Si no sé qué va a hacer ahora mismo la Junta de Andalucía, si va a dar un paso más, si los va a denunciar. Sabes perfectamente que no, porque hay ayuntamientos que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, lo que no puede ser que la Junta de Andalucía diga que eso es ilegal, que le requiera que anule esos acuerdos y que no actúe. Lo meterá con el expediente de los regantes. Pero una cosita que yo quería añadir. La gente de Huelva Capital nos está escuchando y conoce muy bien la historia, porque tú la retratas muy bien, José Carlos, y dirá, joder, vemos realmente el modus operandi que ha tenido Giasa y cómo se le han ido encareciendo y disparando los precios. Y en Huelva Capital, ¿por qué tenemos el mismo coste de agua que con Giasa? Inferior el recibo, ¿eh? Yo creo que bastante. Es inferior el recibo. No es bastante inferior el recibo, porque yo tengo 2 casas, una en Punto Umbría con Giasa y otra aquí, y no es bastante inferior el recibo. ¿Cómo es posible que tengamos una de las aguas más caras, tanto en la provincia y en la capital, teniendo 2 gestiones completamente diferentes? En el estudio que hizo la propia Junta de Andalucía no era así, vamos. De hecho, el agua más cara de Andalucía y concretamente la Cámara de Cuentas fue quien hizo el estudio. Y la Cámara de Cuentas hizo un estudio en el cual el agua más cara de Andalucía era la de Giasa. Y agua de Huelva no recuerdo, pero no era de las primeras más caras, ¿eh? No era de las más caras. La capital, por OCU, igual que la provincia, están de las más caras de España. Las 2. ¿Cómo es posible que paguemos el agua tan cara aquí en el Huelva Capital? Cuando el mantenimiento de las redes es muchísimo más pequeño porque está todo más concentrado. A ver, aquí tiene una explicación de por qué es más caro, porque tenemos que devolver un préstamo leonino con unas condiciones leoninas. Es lo que tiene que escuchar también la gente. Sí, pero aquí hay préstamo leonino. Aquí, cuando se vendió agua de Huelva, Aqualia adelantó. No, aquí en Huelva se vendió a Akbar, ¿no? Akbar adelantó. ¿Cuántos millones de euros adelantó Akbar? De Valencia, no sé. Agua de Barcelona. En forma de préstamo. ¿Cuánto dinero fue? Hablamos de cuántos millones de euros fueron. ¿25, 30 millones de euros por adelantado? Si no me equivoco, 29, Joaquín. Cerca de 30 millones de euros. Unos 29. Por eso pagamos el agua tan cara que también en Huelva. Bueno, que nos quedan 15 minutos. Piden 8... Agua de Huelva. Ahora, que es el agua, yo jamás he pillado una gastroenteritis y siempre he bebido agua del grifo aquí, en Huelva. No, lo que pasa es que no es de recibo y termina. Lo que no puede ser es que tú estés adelantando dinero para grupos políticos, adelantando dinero para costear obras de las elecciones, y que en mi pueblo todos los días nos hemos llevado no sé cuántas roturas de tuberías en este verano y no se ha empleado ni un duro. Hay una partida de inversión. Pero ahora un 30% para garantizar la conductividad. Pueblos que no se han adherido
al préstamo, canon, sí, pero ahora quieren que precisamente adherirse a la otra parte. Pero por la de la ahora, inversión. pero todo lo que se ha recaudado, yo le decía, Bueno, vamos Punto Me ha con- recaudado No pongan la 13 que no millones, yo me 13 muero aquí. millones de euros en canon, Pensándolo mal de calor. 13 millones de euros desde el año 2013 para acá, Venga. y no se ha gastado Ya. un duro en el mantenimiento Por- de redes. Nada, hombre. Abre la cosita. puerta, sí, Abre venga, la vamos a darle que puerta, abre la puerta abre la porque Una se nos cosita, ha ido el aire. Abre la lo, puerta. lo que no es de- lo que no- lo que yo no veo justo. Abrir la puerta. Sí, hombre. abre la puerta. porque Déjala abierta. hace más Venga, calor vamos que- con... que sopla. Muy rápido, lo que yo no Recta veo final. mucho es, a mí lo que no me parece justo es que un ayuntamiento reciba de forma adelantada la capitalización Eso no de puede 20 ser, del año años 2039. y yo me lo gaste en 3. Es decir, Eso no yo puede ser. lo que voy a ganar en 20 años, me lo gasto, lo Eso no puede recibo y me lo gasto en 3. Pues mire usted. Eso no es que debería esto- hacer nadie, ¿eh? es que eso Nadie debería con estar ningún prohibido. contrato. Es como el contrato de la zona ahora, me imagino que aquí también, que se hizo por 25 años. Tú no puedes hacer contratos municipales. Más allá de lo que dure tú, entiendo, la legislatura. Es inmoral, Pero aunque también, sea legal. también se han hecho con los contratos de limpieza. Y han moral, sido al final, pero- al final cargas que han tenido unos Bueno, alcaldes con que- respecto a otros. Que nos quedan, nada, 20, 10 minutos. Y deudas sobrevenidas de alcalde que hereda, Claro, de alcalde que han hecho. Vamos a ir terminando. Han hipotecado al final la caja de... Pero bueno, es cierto que GIASA brinda el servicio por una entidad pública del agua y ese es el fin. Pero luego Pero privatiza ¿a el qué precio? servicio, ¿no? Luego privatizas y ese servicio. Y de hecho lo tiene previsto en el préstamo como una opción en el caso de impago. En el caso, la en el posibilidad caso. la posibilidad de privatizarlo lo prevé en el préstamo. Y parte del ciclo integral del agua está privatizado con Aguas de Valencia. O sea todas que no maneras, garantiza ¿no? la gestión pública del De agua. todas maneras, todo lo que sea judicializado. La, de este la tema, depuración del ahora- agua está externalizada, está privatizada. Totalmente, Aguas de Valencia. ¿Verdad? Tiene agua de Valencia. ¿no? Bueno, voy terminando. La Piden depuración. 8 años de cárcel para 2 exconsejeros de la Junta por dar 33 millones para cursos que se desviaron a cuentas en Luxemburgo. Anticorrupción detecta alquileres inflados, gasto ficticio en la formación para desempleados de Delphi. Parte de la subvención acabaron en cuentas en Luxemburgo a nombre de Ojeda. Por cierto, vamos ya por el capítulo 8 de Los Seres, la mayor trama de corrupción acaecida en Europa. Está teniendo mucho éxito esta serie que hacemos en Antena Huelva Radio. 2:15 y 7:15 de la mañana. Son 50 capítulos, contamos absolutamente todo lo que ha ocurrido. Desde Mercasevilla, recuerda aquella famosa frase: la Junta colabora con quien colabora. La Junta te da la subvención, pero luego tú me pones en un maletín el dinero, te vas y luego es impresionante. Sí, levántate y refrescate, hoy, porque está pasando lo de calor, se va a refrescar un poco. El programa, los programas son, insisto, 2:15 y 7:15. Los Seres, la mayor trama de corrupción acaecida Por cierto, en Europa. ¿tú has visto- Son 50 capítulos. Has visto que en estos días, que por defectos de forma, meramente de forma, pues se ha archivado. archivado el asunto de Isofotón. Se Eso- podría reabrir, dicen, Pero claro, anticorrupción. el problema sí, poderse reabrir en temas meramente de problemas de instrucción y tal, siempre y cuando en ese interín no prescriban, porque si al final prescriben los delitos, pues al final puede ocurrir como acabas de dar la noticia de los cursos de formación de Huelva, que por un problema eminentemente formal, pues los cursos de formación de la provincia de Huelva quedaron todos archivados, como le ocurrió por el curso de formación que dio la empresa del exalcalde de Punta Umbría, y quedaron archivados simple y llanamente, pese precisamente el juez de instrucción número 5 fue el que lo hizo, el que está conociendo lo de GIASA, hizo un auto demoledor, acabas de decir, es que dedicaban a otros asuntos, a otras cuestiones, el tema... a Luxemburgo, a cuentas de Bueno, Luxemburgo pero el es que dinero. aquí lo destinaban. Aquí es que, por ejemplo, en el tema del paraíso de la derecha quedó demostrado que hasta los muñecos de comunión se pagaban con cargo a los cursos de formación de las celebraciones que se hacían en la empresa de celebraciones, ¿no? Todos los caramelos, Efectivamente. de la reina. Entonces, ¿por qué no llegó eso a los tribunales? Porque el fiscal, que por cierto se fue a Sevilla, el fiscal que estaba en Huelva, el fiscal jefe que estaba en ese momento en Sevilla, en Huelva, que terminó en Sevilla, resulta que decide no acusar. Como no había acusaciones particulares personadas, pues se archivó, no porque no hubiera indicio de delito, que fue demoledor el juez de instrucción, sino porque no se personó la acusación. Bueno. Exactamente lo mismo donde ya hay condenados o donde en Sevilla se está... Esos son los defectos que al final la gente, el ciudadano de a pie, no puede entender que estas cuestiones queden, igual que no puede entender que la Junta de Andalucía no reclame o no se vuelva suave en no exigir que se devuelva el dinero que con los ERE y con todas estas cosas se robó. Muy bien. Bueno, recta final. Vamos a marcharnos.
Que estás contento con la Junta de Andalucía? ¿Qué tal? ¿Se porta bien con tu pueblo, Juan? ¿O tiene alguna reclamación? Desgraciadamente ¿Algún déficit? no, Paco. ¿Qué te han prometido que no te han dado? Ojo, estoy hablando desde el punto de vista, porque si fuese mi primera legislatura, no podría comparar con lo que percibíamos anteriormente de la Junta. La Junta ha sido el año que menos dinero ha dado para empleo joven. Fue el año anterior, el año 2021, el dinero se recortó al 50% aquello que venía a empleo joven. Un pueblo como el mío, que tiene muy pocas posibilidades de salir para adelante, a menos que sea por ayuda de las instituciones supramunicipales, como no dependa de fondos que vengan de la Junta o de Diputación, estamos muy limitados. Y nosotros teníamos un compromiso de 2018 de arreglar 2 caminos, que nos buscamos la fórmula de presentar los proyectos adecuados para que nadie en el filtro nos los pudiera rechazar, que es el plan Itinere. Se anunció a bombo y platillo, vino incluso la secretaria general Oles López a mi pueblo, lo vendió magníficamente. Todavía los caminos de 2018 no se han tocado, es más, nosotros acudimos a una romería en mayo y transitamos por ese camino que lo pusimos para arreglar, lógicamente, y que está aprobado, y tuvimos que hacerle el arreglo momentáneo nosotros para poder transitar. Y por otro lado, bueno, pues en el tema de las veredas, las vías pecuarias, que es una lucha y se la he pedido tanto a mi gobierno como a empezaron a arreglar hace 2 meses, 3 meses antes de las elecciones regionales, empezaron a arreglar una que se encuentra con la máquina repasada, y de 17 vías pecuarias que tenemos, muchas de ellas sin deslindar, pues lo que han hecho es únicamente ese repaso. Con eso, y prácticamente con el abandono que tuvimos durante la pandemia, donde nos dejaron solos, donde tuvimos que a pulmón sacar para adelante el tema de la desinfección en los colegios, es más, y recuerdo, y desgraciadamente ha fallecido, al señor consejero, advirtiéndole a los alcaldes de los pueblos que o hacían la desinfección o se atendieran a las consecuencias. Me parece una barbaridad que Moreno Bonilla consintiera que una persona de su gobierno se dirigiera de esa manera a los alcaldes y alcaldesas, y en ese momento tan difícil tuvimos que poner todo el dinero, toda la carne en el asador, poniendo mamparas, poniendo personal de desinfección. En torno a 25.000 euros diarios se estuvo gastando esta alcaldía en materia de desinfección, diarios, mensuales, perdón, y gracias Santi, mensuales, 25.000 euros mensuales, que durante un curso y medio para nosotros supuso un gasto tremendo. Estamos en estudio, lógicamente, de pedirlo jurídicamente la devolución, porque tenemos informes que lo dicen así, que no nos competía hacer ese tipo de trabajo, al que nos obligó el consejero de Educación que en ese momento existía. Perfecto. Bueno, que a Joaquín de la Torre, que le ha dado un ataque de calor y se ha tenido que el hombre refrescar un poco, que no le pasa nada, ¿eh? Que no le pasa nada. Está bien, ¿no? Hace calor, pero... Si te quieres sentar, pues ya se ha mojado todo, pero no importa, Joaquín. Sí, bueno, ponte por aquí, siéntate por aquí, ¿no? Sí, normal. Sí. Ponte por aquí. No, ya para despedirte. No, pero un ataque de calor, toma. Que se ha tenido que refrescar, ponte eso como una... Sí, aquí está ahorrado. Y yo entiendo que Paco... El fragor del debate se lo lleva... Que Paco dice que la luz está muy cara y que no se puede dar a un pero no, que está cumpliendo a rajatabla. A ver, no pues se te planteará lo de... Trae una americana para... ¿O no? No puso el botón. La guerra se va a acabar pronto. Bien, ¿no? Se va a acabar pronto. Bien, ¿no? Aquí ya veis cómo hacemos los debates. 2 personas. Aquí no somos como Canal Sur, no, que tienen su presidente con su administración, consejero ganando 60.000 euros, un programa necesitan 200.000 para hacer un programa como este. Aquí somos modestitos, Joaquín. A mí me parece bien. Pero Paco, hay que aspirar. Por lo menos que tengamos todos espacio. Por lo menos que todos tengamos espacio, que eso es lo que cuenta. Sí, cuenta eso, porque ya te digo, nada, lo decía Manuel Vicente, lo decía, nada existe si no sale en televisión. Si no sales en televisión y en radio, los medios, no sacas ni medio concejal. Tu partido, no lo sacáis. Hazme caso, que creo que sé cómo funciona esto. Tus invitaciones, yo creo que aquí Huelva ya ha llegado un momento en el que tiene que decidir si quiere más de lo mismo o probar algo diferente. Y bueno, oye, pues tomar de referencia de allí donde se está probando algo diferente está funcionando. Yo sé que a los grandes partidos esto no les interesa escucharlo, pero yo creo que es la única solución que tienen. Y además somos personas de la calle, personas trabajadoras. El sillón lo traemos ya. Tú trabajas en CEPSA, ¿no? ¿Tú eres ingeniero? Yo trabajo en Endesa. En Endesa. Tú eres ingeniero, ¿no? Ingeniero. Sí, precisamente. Por cierto, vaya follón. Os lo digo porque no sé si os ha pasado a vosotros, porque lo que está ocurriendo con el tema del incremento del precio de la electricidad, que ya los ciudadanos no saben lo que está pasando con las administraciones, concretamente con los ayuntamientos. Punta Umbría ha pasado de 600.000 euros anuales a cerca de
a 36.000 euros anuales. Claro, normal. Por 6 se ha multiplicado. La barbaridad. ¿De cuánto has dicho? De 600 a 3.600.000. Sí, Perdón, es sí. que 36... A 3.600.000. Sí, perdón. Es la su propio Se ha mío de multiplicado, antes. o sea, de Por tres, 600.000 a Sí, 3.600.000. eso es perdón, mucho sí. dinero. Por 6 se ha Mucho multiplicado. Cosa que no estaba Eso es el presupuestada. Y presupuesto te lo hemos efectivamente tenido no que está, asumir, y no está ese presupuestado y coste. eso te revienta un presupuesto Pero Pero de mira, una manera aparte de Punto Hombría, de lo que es alumbrado público y el ayuntamiento y el edificio que tiene, el antiguo, el nuevo mercado aquel Sí. que al final se ha reconvertido, ¿qué otros consumos así importantes tiene el propio ayuntamiento? Bueno, aparte de los edificios Porque municipales, los polideportivos edificios y municipales que tal. el polideportivo poco con los más. focos- Pero aquí los polideportivos tienen focos, tienen muchas clases, tienen Pero- varios pero no deportivos. habéis- no habéis polideportivos. convertido a LED toda esa iluminación. No se ha convertido, pero ahora mismo estamos en las mismas, ¿no? Sí, Porque- pero yo lo he hecho y eso al final, el ahorro ahora con la y al subida... final el Una problema, barbaridad, se amortiza además que ha rápidamente, pasado, hombre. y por eso vuelvo a Endesa, es que ha coincidido que terminaba el contrato y ahora están en plena Vamos, intento de precios. renovación y además ha dicho Endesa que no eso renueva. Lo que pasa es que la gente que tiene no que entender renueva. que las empresas eléctricas como Endesa... Y entonces a ha mí me creado un gustaría problema y aclararlo para están que la haciendo gente lo contratos de 2 sepa. en 2 meses esperando y realmente yo no sé qué solución. Sobre todo a medio plazo la habrá, pero yo creo que en este asunto, y eso va a afectar a todos los ayuntamientos, yo creo que el pero gobierno... no al ayuntamiento, al yo creo que el ayuntamiento, a gobierno... las Pero el empresas. alumbrado público hay que prestarlo sí o sí. Entonces, Eso es un yo creo que servicio aquí el gobierno de la como Nación el y la agua. Junta de Andalucía algo tendrán que hacer. Porque no se puede asumir eso por un ayuntamiento. Bueno, porque cambien la ley y que no la hagan con el, Yo eso lo comentaba el Paco precio, antes, con el precio sobre todo, marginal. Quiero decir, al final la ley pero- europea es la que marca que el último que Con los entre fondos, dentro del pool con los es el fondos que se europeos hay establece que el aprovechar precio. los fondos europeos para todos los edificios públicos convertirlos en autosuficientes. Todos. Sí, pero aparte de eso sí que es verdad que la política de educación energética que está ahora mismo implementando por obligación, no por otra cosa, no nos va a venir mal, ¿eh? Sí, vamos. No nos va a venir Bueno, mal a pero- todos porque éramos muy derrochones, tanto Pero en después agua, tenemos la memoria tanto muy en corta, agua. verá lo que bueno, no- pues lo que que dure lo que tardamos dure, en que olvidar. dure lo que dure, pero que no viene mal Vamos. que nos eduquen un poco también a ser más eficientes. Pero Bueno, mira, quería puntualizar una cosa, Joaquín, porque lo ha dicho, de que, vale, puedo coincidir contigo en que por Huelva soy gente trabajadora, pero yo creo que el resto de partidos. Yo no vivo de mi partido, yo vivo de mi trabajo. Yo no cobro, además, ni como diputado, ni 105 euros como concejal, que no solo los pequeños partidos se nutren de trabajadores, es que los grandes también se nutren por de cada trabajadores. ejemplo que tú pongas tuyo de tu propio No, no, partido, pero te doy 100 ahora mismo, ¿eh? Pero que me Así da que igual no, lo que me- no me tires por ahí pero porque te no, voy a dar no, 100 pero directos. Joaquín, Pero que no es eso. Oye, No, Joaquín, no. es que lo has dicho, tú has dicho. He dicho la realidad. Al político la realidad. también lo has dicho. dignifica Yo su somos, puesto, yo ¿eh? somos, has dicho, Si el somos político un es digno partido, con su puesto, lo somos dignifica un- percibir de lo que... tío, porque somos un es partido de gente representante trabajadora. público. Gente trabajadora ahí, en todos los partidos. Igual que habrá gente no trabajadora en todos. Pero yo te hablo, yo en mi caso, mira, yo es que ni vivo, pero es que muchos de mis compañeros que viven de la política son trabajadores. Y yo entiendo que también tendrán que cobrar, igual que un alcalde, pues entiendo Totalmente. que tendrán que Pero cobrar. esto Yo no en digo eso que no no cobren, discrepo en absoluto. Lo que estoy diciendo es que no tengan otra salida profesional más allá de la política. Porque muchos de los profesionales de la partidos, la política- mayoría son profesionales de la Los política. profesionales de la política es un problema. Relacionado parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, Negarlo. como no sales en la foto, pues te blinda, o sea, lo que te digan lo aceptas sí o sí y tus ideales empiezan a terminar. Claro, Bueno, José claro Carlos, que alcalde, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarnos. El mayo está aquí ya, ¿eh? Que pasan las Navidades y Menos nos de un metemos en embarazo queda. campaña. No queda nada. No queda nada. No queda nada y mucho, como se suele decir. No queda nada para muchas cosas, pero para otras Santiago queda será mucho. también Te candidato. preguntó si iba a coincidir las generales. No sé si te Ah, has verdad, acordado. sí. No, No, no van a me está coincidir. dando el olorcillo No que va a van a hacer coincidir, no van a coincidir porque ¿Por? por la misma tesis que te he dicho anteriormente. Es que le este favorece- señor va a alargar y si va a ver las encuestas e incluso no se presenta. Pero yo hay una variable, Bueno. José Carlos. Él sabe que los alcaldes, en Le la pueden municipal, el ayudar, partido le pueden trabaja de ayudar. manera muy diferente Le a la puede- general. le pueden ayudar. Y le puede beneficiar. Es verdad que sería una putada, y perdón la expresión, duda, para sin los duda. alcaldes, Sin para- duda, cierto. porque en su caso perjudicaría a la marca, desgraciadamente así, perjudicaría. Pero ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene que ver nada con nadie, él va a su interés. Pero y por es eso- capaz de sacrificar a los alcaldes No. si cree que así puede tener más votos. Yo no lo descarto. No, porque Yo no descarto esa posibilidad. Bueno, los lo primeros veremos que no con lo van el a tiempo. afectar Yo comparto. son los primeros No que va a coincidir. los Tú primeros no lo que lo- deseas. los primeros No, que los van a no lo afectar comparto, no van lo a ser los versos sueltos Va- del va a partido. agotar la Los legislatura. versos sueltos, los varones del partido que hay por ahí no van a. Quizás se están posicionando. Por como eso están ya lo han viendo que va a dejado caer claro, líder- lo han dejado como claro. están viendo que va a caer Pero que ya líder- te digo que van a mandar
dar las encuestas y no las de Tezanos, o las reales de Tezanos que conocen ellos, que no son las que se publican. Claro. Bueno, la realidad que estáis ahora comentando es lo que ocurrió hace poco con Pablo Casado. También se rebelaron los varones y al final cayó el líder. Sí. Al final, Es que son iguales, se comportan igual. Y, bueno, se comportan igual al final los dos grandes partidos en detrimento al Y final los de las pequeños cuando pequeñas. empiezan a ser medianos también. Para todo. Pero tú sabes la que cuando... destrucción de los pequeños es en cuanto tocan bueno, palos. nosotros somos en municipales el 7º partido de la provincia, no te voy a creer. Está mal, El 7º, en las municipales último, el 7º de la provincia. Muy bien. ¿Tú Después vas a ganar, de- Juan? ¿Tú vas a el ganar? sexto, ¿sabes cuál es? Ilusiona en Almonte. El de Paco Bella, el de Paco Bella. ¿Va a ganar las elecciones en tu pueblo, Juan? Yo ¿O pienso qué? que sí. Paco. ¿Cómo están las cuentas? Nosotros ¿Cómo hemos van de hecho- dinerito los ayuntamientos? ¿Son los pobrecitos de Nosotros las somos instituciones? los parias de toda la política, es decir, los ayuntamientos son los últimos Sí. que en materia de necesidad los primeros, somos Claro. la institución más cercana a las personas, son a los que viene a mirar todo el mundo y lógicamente somos los peor parados. Principalmente cuando se derivan muchos fondos a las regiones o a las provincias y no redundan en los ayuntamientos. Eso es una de las demandas que, lógicamente, como alcalde, y aquí todos los que Habría nos que vamos hacer, a presentar sin duda. al alcalde lo vamos a demandar siempre. Habría que hacer una modificación y... En el reparto per cápita, date cuenta debería- que tenemos que... Y yo soy de un pueblo relativamente mediano, es decir, no soy pequeñito del todo, pero me pongo en el pellejo, en la piel de todos mis compañeros que tienen 700, 800 habitantes que tienen que prestar los mismos servicios de la misma manera que yo y pagar la luz el mismo precio y todas estas cosas. tienen menos, Pero los medios, es verdad que tienen menos demanda, menos que cubrir, pero es verdad que lo tienen que Y cubrir. de la nosotros misma forma. tenemos 16.000 habitantes y tenemos varios meses al año, incluso volantes los fines de semana, mucha gente que no está censada y hay que prestar el servicio. Incluso se multiplica por 10 la población. Totalmente. Y sin embargo recibimos... desde el punto de vista de residentes, pagamos el IBI Sí. y no demandamos ese servicio 9 meses al año. Correcto, pero Quiero el decir problema que pero todo sí esto es hay que cier- ponderarlo sí bien. Es cierto que el gasto corriente que te da la participación en los presupuestos generales del Estado y la patrica, que va per cápita, eso hay que resolverlo. Y ahora te Lo de los municipios turísticos hay que Carlos, resolverlo. y ahora te complemento. Punto Umbría no tiene más residentes porque no se les anima a vivir Por allí. supuesto. Quiero Bueno, decir, y tampoco se ha fomentado porque no ha convenido políticamente. bueno, llámale Te lo X. digo, Quiero decir que porque- al final O no a, lo sé. mejor, a lo mejor Joaquín tiene los que tiene precisamente por la cercanía a Huelva. Porque lo Sí, mismo, sí. vivir en un pueblo pesquero no es atractivo. Pero sino Juan, que se- tú piensas que muchos que se van a las Monacillas, por ejemplo, a vivir, al final por un poco más o por el mismo precio se podían vivir No, desde que en está la playa. desde que quiero está la decir. autovía, antes era Se más tarda muy complicado, poco. se tarda 8 Nada, minutos, Sevilla, 9 minutos. Sevilla, no tarda de nada. Huelva, nada. No, te digo la autovía a Punta Umbría, de Huelva a Punta Umbría se tarda nada. Entonces, realmente que ese incremento de población, como pasó en Aljaraque, que todo lo que Sí, se fue convirtió en exponencial. Aljaraque en muy pocos años, que eso no haya ocurrido en Punta Umbría, cuando ya existe las viviendas y ya existen. Pues, ¿por qué no se ha producido el censo? Por otros problemas, porque ni se ha fomentado, No se ha ni hay otros fomentado. servicios, y no conviene a lo mejor porque electoralmente Aljaraque cambió. O sea, Ahí tenéis un hándicap. Ojalá que nosotros cambió electoralmente promocionar nuestros y- pueblos pequeñitos y hacerlos atractivos para la gente, no nos queda otra. así es. Pero Punto Umbría tiene mucho potencial. Bueno, Lo que nos pasa es que no se marchamos cuida, no totalmente. se cuida. Nos marchamos. José Carlos Hernández Cansino, candidato a la alcaldía por Unidos por Punta Umbría, será alcalde. No sé, lo de Bonares no lo controlo. Santi, no lo sé. Es que, ¿Cómo bueno, andará? es que Santi, como él bien Bonares dice, no lo tiene controla. muchas cosas que hacer, tiene muchos Mucho. temas privados que no, él tiene su trabajo, empresa su y empresa sí. que va muy bien Sí. y sería un magnífico alcalde para Bonares. Pero le Yo lo robaría votaría. tiempo a su empresa. Yo lo votaría, Claro. pero claro, él tiene que lidiar ambas cosas y yo creo que... Es que además a mí no me gusta ir con, Ya. con mochilas. Yo prefiero, yo en mi trabajo Pero estoy muy sería cómodo. sería un buen candidato para Bonares. Además, yo sé que es un tío muy respetado y muy querido en su pueblo. Bueno, y Juan Salvador, que ya ha dicho que sí, que va a ser candidato a la alcaldía, ya lo veremos. Bueno, vendrás por aquí antes, mucho antes, ¿no? Sí. Cuando quiera. A misma te mande. Dispuesto a lo que quiera. Pero acuérdate de Yo que, aquí- acuérdate porque el de frío, arreglarnos. si el frío viene la Sí, ya semana con que el viene, frío Juan. no me importa. Mira, venimos Yo prefiero frío también. pertrechados y pero con no el pasa COVID nada. lo hacíamos con la puerta Sí, con abierta. la puerta abierta, sí, sí. O sea que, Yo te agradezco la primera vez, me he sentido Está bien, la ¿no? verdad, Está a bien. Y bueno, siempre es bueno confrontar ideas, aunque sean de esta manera, es decir, poniéndolo delante encima de una mesa y verás. Te tengo que hacer la dispuesto a venir otra vez cuando quieras. La pregunta que le hago a todos los miembros del PSOE que vienen. ¿Tú has firmado, firmarás el indulto a Griñán?
Bueno, en este caso no he tenido que firmar el indulto, pero pienso que Griñán es una persona que es fruto precisamente de la situación que él tenía. ¿Quién controla en su ayuntamiento todas y cada una de las cosas que pasan? Es verdad que por responsabilidad, pues a este hombre le han encajado todas y cada una de las irregularidades que pasaron con el pago a estas empresas, que luego se ha demostrado que, bueno, que había algunas personas ahí que no pertenecían a las empresas, que por motivo de los sindicatos y demás. Y bueno, en este caso, yo, que conozco a Griñán, es una persona que en la vida se llevaría un duro de nadie, pero es cierto que, bueno, que estando donde está y siendo responsable de quién es, pues la condena le ha caído como responsable de la Junta, y yo, por la situación que tiene Griñán, sí firmaría el indulto para él. Aunque vuestro código ético del partido lo impide. Sí, por eso no he tenido que firmarlo. Bueno, pero Joaquín, considero que ha sido fruto, lógicamente, de una mala... Yo os voy a dar una opinión jurídica. Con la edad que tiene Griñán, no va a pasar prácticamente nada en prisión si entra, porque le van a aplicar el tercer grado inmediatamente y va a salir. Sí, pero lo que quiero decir que lo que no puede, lo que a mí no me parece bien en este aspecto. Claro, detrás de Griñán hay una familia. Sí, pero precisamente, pero ha sido condenado. Entonces, si las condenas y no respetamos y ponemos en duda, porque es un tribunal de 3 y 2, o sea, si empezamos a poner en duda lo que es el sistema judicial y la separación de poderes, eso nunca, mala cosa. Nunca. Yo puedo entender que por motivo de edad, por motivos de muchos motivos, pero es que precisamente con la edad que va a entrar, posiblemente al día siguiente, una vez que esté calificado, le van a dar el tercer grado y va a salir. Lo que quiero decir es que no va a sufrir la prisión. Y lo que creo que no debemos de hacer vía indulto, en mi opinión, es quitarle importancia a una sentencia. Te voy a poner un ejemplo. Fue el caso de Isabel Pantoja. Es un delincuente porque ha sido condenado. Isabel Pantoja por 2 delitos. La condenaron a menos de 2 años. Yo entiendo que tú no lo veas, pero de cara al Estado de Derecho lo es. José Carlos, a Isabel Pantoja la condenaron a menos de 2 años de prisión. Cualquiera no. La mayoría de la gente, todos sabemos que si es menos de 2 años, no entra. Pero en ella se estimó de que, bueno, que había que dar ejemplaridad para no crear alarma social, y fue a la cárcel. Por eso yo creo que en el caso de Griñán, aunque esté 2 días... Yo sinceramente te voy a decir una cosa, y mira que yo soy como yo soy con todos estos temas. Yo no me gustaría ver en prisión, por la edad que tiene, a Griñán. Pero también creo que no se puede permitir a este país firmar un indulto sobre Griñán, sobre una de las mayores tramas de corrupción que ha habido en la democracia. Que se deben de aplicar todos los beneficios penitenciarios inmediatamente, por supuesto. Pero yo creo que una persona de su edad, ni él ni cualquier persona de su edad, debe estar en prisión, porque no, por motivos humanitarios. Cosa distinta es que no se produzca un indulto, porque eso sería quebrar una sentencia. El resto de los 19 restantes ahí no hablamos, ¿no? Eso tienen que entrar y... Tienen que entrar y tienen que entrar, vale, claro. Perfecto. Y si hay alguno que tenga la edad que tiene Griñán o circunstancias físicas similares, pues diría exactamente lo mismo. Pero lo que no se puede quebrar vía indulto, lo que ha dicho un tribunal. Perfecto. Bueno, Joaquín de la Torre, el candidato a la alcaldía, bueno, que vaya a presentar candidato, sí, eso seguro. Sí, sea quien sea, ¿no? Por supuesto. ¿Qué lo vaya a someter? ¿Unas primarias, unas votaciones? Sí, vamos a tener el próximo 19 de octubre, tendremos el Congreso Provincial y ahí presentaremos los candidatos. ¿Vale? Tanto en Huelva Capital como en los municipios donde nos vayamos a presentar. Vale, bueno, yo creo que vas a ser tú el candidato y lo diremos aquí cuando tú me digas que oficialmente eres tú. Perfecto. Pero apuntes lo que digo, que Joaquín de la Torre será el candidato a la alcaldía de Huelva por Huelva. El cobre. 3.000, con 3.000 votos tienes un concejal, con 3.000 votitos. No lo sé, nosotros aspiramos a conseguir el máximo número y que la gente, por Dios, cambie ya un poco el chip, ¿no? Porque aquí en Huelva, yo qué sé, parece que, como dijo Carlos antes, mucho Barcelona-Madrid y poco Recre, ¿no? Pues aquí Recre. Yo vaticino el juvensismo, que es un sentimiento que las tenemos elecciones en Huelva van a tener representación. Pronósticos. 4 partidos. 4 partidos solo. Yo recuerdo aquello de que las mayorías absolutas se habían Ciudadanos acabado y a las primeras de cambio. Sí. Yo digo 4 partidos. Porque das por sentado que Ciudadanos no se presenta. PP, PSOE, no se presenta. PP, PSOE, Vox y Izquierda Unida, Podemos, a ver cómo van. Adelante Andalucía. Esos son los 4 partidos, ni la Mesa de la Ría, ni ningún otro partido, en este caso por Huelva, creo, porque después de todo lo que está pasando a nivel nacional, después de pasar con Ciudadanos, y después de eso va a tener ese reflejo, porque Huelva Capital, a diferencia de un municipio,
es ya eso, una capital que se valora no tanto, a lo mejor la gestión municipal, sí se puede valorar la que hace el alcalde porque lo visualizas en el alcalde, pero los demás partidos tienen mucho peso las siglas, tienen mucho peso en las grandes ciudades de las siglas. Y creo que tal como van las cosas, yo creo que va a haber... Sería muy triste que pasara eso, José Carlos. Yo no digo porque que sea lo tendríamos deseable. 4 Bueno, años más, mira que yo te lo voy a decir. 4 y otros Pero 4 pero con al los final mismos lo que ha votado la resultados. gente, Yo te ¿no? doy todo el ánimo del mundo, pero Pero es lo que ha votado la gente, que yo no creo ni al final el sufragio... Yo no creo que a al Teruel final el sí le sufragio- dieran lo que sacó, pero lo sacó, ¿por qué? Porque la gente despertó. Y es lo que queremos, que envuelva a la gente despierte. Y ahí va a haber 2 bloques en definitiva, porque si son... Va a haber 2 bloques y... Yo y a ver qué coincido con Mesa de la Ría se queda fuera. Aparte, tú sabes que ahí ha habido una división, Aurelio... ocurre. Eso no lo perdona nadie nunca. Claro, Esas una divisiones división internas, tremenda. Yo también los creo partidos que no se perdonan. se queda Mesa de la Ría se queda fuera esta vez. Y Ciudadanos creo que no se va a presentar, no van a encontrar ni candidato. No, se ni tan presentará, siquiera. no va a sacar. No van a encontrar candidato. Nosotros sacamos más votos que Ciudadanos en Huelva Capital, en las autonómicas. Perfecto. Bueno, por lo dicho, gracias. Oye, buen viaje, cuidadito ahora con la carretera. No pasa nada. Sí. A veces la tiene más Estamos que, relativamente más que cerca. trillada, ¿no Sí. la tienes? Media hora larga. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y también Javi que se cargó de la asistencia técnica. El jueves más.